Suscríbete a la pantalla. Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, buen día. Hola, Bruno, buen día para todos. Escándalo en el Sub-23, lo que pasó entre República Dominicana y Paraguay, partido suspendido a los 83 minutos por los graves incidentes que se produjeron. Esto fue realmente a mayores, ¿verdad? Porque hubo una golpiza generalizada de ambos lados, de ambos bandos, lastimosamente una imagen pobre, ¿verdad? Que estamos dejando, ¿verdad? Como selección olímpica, no, realmente lamentable. Independientemente a quién comenzó el incidente, porque el incidente reportó Ángel Elián ayer, nuestro compañero que estuvo en la cobertura. Nos decía en el grupo y después ya nosotros transmitíamos en redes sociales, en todas las plataformas de ABC, que el número 4 de la selección de República Dominicana fue quien inició todo esto. Inclusive el técnico de Dominicana ingresó al campo de juego inmediatamente. Sí, al número 4 se lo ve en una de las imágenes de Ángel cruzarlo con la preferencia. Yo estaba viendo un partido de que Paraguay descontó. Y estamos hablando de dos olímpicos, porque República Dominicana también. Estaba viendo y en realidad el 4 ya estaba, ¿verdad? Pero se origina por una fuerte falta del defensor de Paraguay contra el jugador dominicano, porque le hace la falta. ¿Que le gastó Melites, el de Nacional? Sí, y encima se le cae encima y ahí le tira un manotazo. Y ahí ya entró el cuarto árbitro, entra el banco suplente y ahí se agarró la catombe. Y quería ver algo distinto, he visto a Diego Duarte, a Cabañas, jugadores que no estuvieron en el preolímpico y de repente veo que la cámara se corre ahí vos dijiste ya, acá algo está pasando. Vos sabés que la gente ya sabe, yo entiendo la política del canal que tiene los derechos de no mostrar ninguna situación de este tipo, de violencia, de lo que sea, ¿verdad? Pero la gente se percata inmediatamente y va a las redes sociales, ¿verdad? Igual, no es lo mismo una pelea de barra que una pelea de jugadores. Claro. ¿Cómo nos vas a mostrar? O sea, yo comprendo el criterio. Entiendo, Dani, lo de la barra es una cosa, pero esto es un incidente que... O sea, acá son los protagonistas pasaron directos, los goles, ¿verdad? Pero yo, no somos quienes, ¿verdad? Para editar normas, ¿verdad? Pero lo que voy nomás que la gente ya sabe. Porque en un momento se le fue y quizás sin querer mostraron parte de la pelea, cuando se fue hacia platea la pelea, y después sacaron, porque esto arranca con la famosa invasión en Europa, ¿verdad? Que prohibieron para no alimentar la invasión de claro, son políticas la mayor parte. Entonces uno entiende, lo de la barra entiende también, sí, pero acá son protagonistas, claro. Sí, es parte del rectángulo. Era algo que solía hablar también allá, pero una cosa es cuando, no sé, se están acuchillando, para poner ejemplos dramáticos, lo que antes nos va a mostrar, o lo que ustedes citaban, cuando ya adrede un influencer entra con el patrocinio de una casa porque quiere esa exposición. Otra cosa es si, por ejemplo, Vinicius se agarra con Laporte, ¿cómo no mostrar? Ahora, pero cuando los protagonistas dicen esto ya venía del partido pasado, esa es la parte que yo no entiendo, porque no, y fíjate acá vos, me dicen que podrían haber sanciones, y por eso, yo quiero llegar a eso. ¿Cómo no tomaron conciencia los jugadores? Ya no son chicos de 15 y 16 años que están ahí en esa edad en donde te querés pelear, ¿verdad? Porque pasa eso. Pero es su 23, ¿verdad? O sea, son más jóvenes o más chicos que un plantel de primera. Todavía, pero vas a jugar las Olimpiadas y estás en esa de que porque si te hizo un turno en una falta, de que porque hablaste mucho, no puede ser eso. ¿Dónde estamos? Mira que hoy también me decían, capaz porque el tema del dominicano, el tema de consumir, viste, ese tema de los TikTok, los challenge, el bancaje, todas esas cuestiones, y capaz los chicos del preolímpico también consumen eso, ¿verdad? Pero lo concreto es que se dejó una imagen lamentable, y mira que hasta es posible, porque Paraguay está en el grupo D y República Dominicana está en el grupo C, se pueden cruzar en cuartos de final. Yo ni me quiero imaginar lo que va a hacer si es que vuelven a chocar ya allá en Francia. Pero también ellos son conscientes de acá hay permisividad por el hecho de que no es un partido oficial, entonces el jugador también es consciente de eso y por eso reacciona, porque yo te puedo asegurar que si acá era un partido oficial por los puntos, no iban a reaccionar de esa manera. Ahora, así como ocurren los amistosos de pretemporada acá, normalmente terminan un soquí. Ahora, ¿sí o no? ¿sabes qué también pasa? Hay una lectura futbolera. Viste que
Normalmente lo recomendable es no jugar con el mismo rival inmediatamente. Porque ¿qué pasa? Vos jugás un partido y hay ya una pica en ese partido. ¿Y qué pasa? Inmediatamente volvés a jugar y continúa esa cuestión de yo le voy a cobrar a este, quedó la pica, quedó la molestia, el enojo, la calentura. No vas a querer pegar en 2 veces. Claro, ¿y qué pasó? Es cierto, Paraguay arrancó con un equipo alternativo. Caras ayer se dio cuenta, comenzó a meter a los titulares, algunos, ¿verdad? Cambió el partido, comenzó Paraguay, descontó. 2-0 perdía, sí. Perdía 2-0, descontó 2-1 y ahí se puso más caliente todavía el partido, ¿verdad? Y aparentemente lo que dice la gente de Costa Rica, de República Dominicana, es que Parsahut envió el botín por el rostro de un jugador. Y ahí eso fue lo que encendió la... Pero no hubo intención de Parsahut de hacer... Ronaldo de Jesús, en la conferencia en zona mixta, reconoció lo que dijo Dani, ¿verdad? Que ellos ya se estaban picando al partido anterior. Ellos arrastraban eso. Ellos reconocieron eso, que había ya... Y bueno, pero eso pasa cuando vos programás 2 partidos con el mismo rival. Por eso te digo, lo recomendable es que no vuelvas a jugar con el mismo rival. Si podés, ¿verdad? Pero en este caso, evidentemente, no se pudo, ¿verdad? Y se nota que hablaron los jugadores del tema porque esto se habla en el grupo. ¿Y si el castigo de dónde provendría? Porque este es un partido de preparación para un torneo que no es organizado por la FIFA. ¿Quién es Amorebieta? Amorebieta, el de Cerro. Pero Amorebieta se tomó también el ex Cerro, dice. Sí, él es el ayudante del técnico de Dominicana. Y bueno, Fernando Amorebieta. Podría haber sanciones, ojo. El cuerpo técnico de Jara ayer pidió los vídeos, me están diciendo acá. Yo creo que tenemos que hablar con algún jugador de la selección o con el propio Carlos Jara ayer. O sea que yo al profe Carlos Jara ayer lo he visto retirándose a un costado del famoso... ¿Cómo se llama? No quería estar en la imagen del ayer escándalo. Ayer mismo la imagen. El Seisló. Seisló, sí. Yo he visto acá me envía el amigo Cristian una secuencia pasó en México, donde la TV mostró todo lo que pasó entre los jugadores. Ascenso de México. Es razonable que se pase si es parte del partido, ¿verdad? Por eso. Pasó en pleno partido como lo de ayer. Y yo estoy de acuerdo con lo que decís cuando era amistoso. ¿Verdad? Porque en otro, como dice Ariel, se cuida más. Puta, ahora la otra cuando Boca Palmeiras se querían matar, pero se cuidaban. Barco pisó, se paró encima de la pelota. Y si eso va a ser un amistoso, pero te van y seguramente el 4 de ayer estaba marcado. La preferencia como le editaba, pero vos sabés que controlé bien el audio de Elian, porque a Elian a Ángel se le ve en la TV. Yo cuando le veo a Ángel Elian filmando ya, dije, no, acá ya estamos cubiertos. Y no había ni un insulto racista en burro, le editaban todos. Hasta eso se cuidaron, porque toda la gente le editaba, yo dije, ojo que no haya acá ni un negro de M, mono. Burro le editaban a 4, que daba para el tema, ¿verdad? Y se nota que desde ese lugar donde grabó Ángel, estaban los familiares de los jugadores. Estaba lleno, adolescentes, había muchos. No, y habían, no sé si hermanas o hermanos, novias que gritaban, le decían, fulano ya no, pará, le trataban de cuidar también desde afuera, ¿verdad? Porque ya se esta es la jugada. Ahí está. Esta es la jugada. Tocan las manos, se le tira con la rodilla, todo, y ahí ya entran ya los muchachos del banco. A ver, pero Parsahut quiso levantar adrede, mira. Para mí las rodillas le tira bien. Yo cuando vi esa dije, mira. Ahí está. Estamos viendo para la gente que escucha. Primero lo tira con los dos brazos, ahí, esa parte, ahí se le tira. Con las dos. Y ahí hay un botín levantado. En la cabeza de vuelta, y ese botín en el rostro. En el rostro. Ahí entraron los de Dominicana. El asistente que está ahí al costado del campo es el primero en saltar cuando ve esa jugada de Parsahut. Pero fíjate, el cuarto árbitro es el que entra también rápido. Sí. Ahora, dijo Ángel Elian que el árbitro estuvo flojísimo. ¿Quién fue? ¿El paraguayo, verdad? Paraguayo, un tal González, Jonathan González. Un tal, porque yo decía así por González. No, porque realmente es la primera vez que leí, no sé de dónde es. Si es la yo no lo tenía. No es despectivo con el apellido, sino que está bien. Si estamos hablando de jugadores olímpicos de ambos bandos, manda un árbitro de APF, por lo menos si no es de FIFA, sí, ¿verdad? Totalmente, honestamente. Jonathan González y los asistentes Félix Cantero, pero él nunca lo escuché. Árbitro de... Yo en primera no le escuché. Bueno, a ver, muchachos, ellos venían buscando esto. ¿Quién dijo esto? Diego Duarte. Jonathan González, árbitro paraguayo, suele dirigir en la reserva, me están diciendo acá. Gracias, muchachos. No sé quién es, a ver, es Ángel Elian.
Bien, bien. Yo insisto, si hay castigo, ¿dónde va a provenir? Porque, repito, es un partido preparativo para Juegos Olímpicos que no tiene nada que ver con FIFA. Segundo, Dominicana no tiene nada que ver si tuviera que intervenir la Confederación Sudamericana, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién va a castigar? ¿Cómo? ¿Parte de quién? No sé, la verdad que ni... El famoso ni Caemos idea, en un terreno, sí. como dicen los gris. chicos, ni idea. Ni idea. Ni idea. La- Bueno, aguántenme muchachos, aguántenme Fabio. Fernando Cardoso, Wilder Viera, Diego Duarte y Ronaldo de Jesús. Vamos a ver qué dicen los jugadores paraguayos después de la suspensión del partido amistoso, entre comillas. No, y la verdad que yo no he visto muy bien cómo fue, solo ya me tocó estar separando ahí y no pude ver quién empezó y quién fue el que empezó todo. No, él creo que estaba haciendo bien su trabajo, solo que era un juego muy agresivo de los dos. Creo que los dos estábamos muy agresivos, los dos estamos entrando muy fuerte, entonces eso fue creo que lo que provocó también un poco después el momento que pasó. Para nosotros, como decimos siempre, no hay un amistoso, creo que entramos a jugar siempre como una final, es lo que siempre, una vez cada jugador puede cederse un poco así de fuerza, ¿verdad? Pero es lo que nos caracteriza, creo que nosotros entramos siempre fuerte, jugamos siempre al 100 y nada más eso. Son calenturas del partido nomás que pasa en el momento, pero no hay que pensar en eso, hay que pensar en la Olimpiada que se viene y nada, prepararse al máximo. Todo encima, nos quedamos todo encima ahí, pero lastimosamente, como te dije, terminó así y nada. Revertir esto y ponernos a punto que, como te dije, se viene la Olimpiada y eso es lo importante ahora mismo. Estuvimos un poquito flojos en el primer tiempo, lastimosamente no entraron 2 goles por esa tensión y nada, quisimos revertir en el segundo tiempo y nada, también fallamos mucho, como vieron, no se nos está dando el gol tampoco, pero bueno, como te dije, lo importante ahora mismo es pensar en el futuro y estar preparado cuando se dé la lista. No sé, yo no me metí tanto, pero fue realmente, o sea, ya venía desde el partido anterior que se estaba picando, que se estaban hablando, se estaba intensificando y la verdad que no Ronaldo. sé qué fue lo que pasó, pero fue algo, o sea, que no debería de pasar, pero pasó y obviamente que uno se defiende, o sea, nosotros estamos para defender a nuestro compañero y le vamos a defender a muerte a nuestro compañero. Pasó lo que pasó, pero no debería de pasar, pero ¿qué vamos a hacer? Ya pasó. Nosotros también, como jugadores, también teníamos que dedicarnos solamente a jugar, que es lo que no compete, obviamente, y no meternos con los otros, ya sea con el rival o con el árbitro. Es parte del juego. Uno también busca, obviamente, que festejar a su forma, tiene su personalidad y muchas veces puede llegar a chocar, pero eso es parte del juego. Y la verdad que ellos ya venían buscando eso y lastimosamente terminó como terminó. La mayoría ya el 5 también venía buscando y después cuando entré el 10 creo que ahí empezó todo, pero bueno, hay que sacar esta página y volver en lo futbolístico que creo que hicimos buenos partidos. En el primero ya venía así también. Creo que el árbitro también permitía mucho eso, pero bueno, como dijimos, tenemos que hacernos respetar en casa. La verdad que el equipo está muy bien, no es fácil entrar en un grupo campeón como me toca a mí. Creo que me recibieron de la mejor manera, hay muchos jugadores buenos, hay que ver también quiénes llegan disponibles para la fecha, ya que los clubes no están obligados a ceder y yo sé que cada uno se va a preparar para estar en esa fecha y nada más el profe habló de lo futbolístico y que esto recién empieza y que queda mucho camino por recorrer acá al preolímpico, al olímpico. Bueno, le aclaro al 447, escribe muchísimas veces, ¿verdad? Porque dice excelente el castellano de Bruno, vamos a ver qué dicen, y le aclaro que la primera media hora vamos por televisión. Ahora voy a tener que decir, vamos a ver y escuchar. Pero no puedo estar diciendo, aclarando. El que es oyente nuestro sabe que la primera media hora vamos por ABC TV, por eso digo, vamos a ver. Pero el que está escuchando en la radio sabe que nosotros vamos los 30 minutos. Salvo que este muñeco
el 447, no sé, sea nuevo oyente, le damos la bienvenida. Así te vamos a tratar, boludo. Bueno, qué cosa, cada payaso que hay. Vos sabés que, ¿por qué no te va de Semana Santa andar a hacer chipa, hermano querido? Si no te gusta el programa, no sé, anda a escuchar música, FM, demasiadas opciones hay. Bueno, tenemos imágenes exclusivas. ¿Qué tipo de música podemos poner esto? Vos sabés que parece que hubo una jineteada ahí, me dice alguien. Horrible está. Imágenes, atención señores. Esto es Cerro Porteño. El dron de ABC TV hoy fue a ver aéreamente, a tomar las vistas del escenario de la nueva olla azulgrana. Y esto es lo que estamos viendo. Y acá me apuntan que vamos a tener partidos a nivel internacional. Ahí va a haber Copa la semana que viene. El martes Ameliano va a jugar contra Paranaense. Yo quiero que ustedes hagan una descripción, por favor, de lo que están viendo. Parece que está surcado por arado el empastado. Sí, Y son huellas son vestigios de arena, ¿no? Para cubrir seguramente la parte dañada. sí, algo El que mejor siempre- césped del país. Claro. La otra vez el arquitecto dijo el césped más difícil, dijo, ¿no? Algo así dijo. El arquitecto de Olimpia. De Olimpia dijo Hablando que del el césped de la de nueva olla Cerro, cuando estábamos hablando lo rápido que creció era el el de césped más del... cuidado, el más complicado. Lo que siempre ponderamos de la Si cancha y el ayer, estado. si ¿no? ayer el disparador era una foto, fíjate que la foto te puede engañar, bueno, esta imagen. O sea, lo que menos creerías es que allí se va a jugar un partido de fútbol. Mirando así. Es como que vos decís, esta cancha se está preparando para que se juegue dentro de un mes. Parece algo así, No, ¿verdad? Es una imagen muy... o decir de- que o sea, se desmanteló Claro, es lo que el hizo lugar, Olimpia, por el ejemplo. lugar de fútbol porque van a hacer un concierto, van a hacer una manifestación, una Qué movilización. contraste con la reapertura, ¿verdad? Porque cuando No, reabrís un porque- escenario, pues... y te capaz vas el con- sábado hay un gran poderío del lifting, ¿verdad? Para mostrar, pero Entiendo que por ahí el mensaje va a ser después, vamos a trabajar, pero el tiempo no da. En 72 horas esto no va a mejorar. Porque estamos hablando que miércoles, no, queda muy poco tiempo realmente. no, y pero se- además hacer la sumatoria. Ayer estábamos hablando profundamente de lo que hoy significa para Cerro el semestre deportivo, es la Libertadores. Si el sábado juega contra Nacional, el martes juega Ameliano, Cerro juega al día siguiente en Colo-Colo. Ya lo en la cancha que apenitas consiguió la aprobación. La siguiente semana Cerro juega contra Alianza en Lima, que es un partido vital. Y si eso no se recupera, Contra Alianza acá, ¿verdad? claro, Sí, o sea, pero Cerro ya vos fue la sabés segunda que- fecha de local. Ahí se ve bien dónde se puso el escenario, se nota que es hacia novena. Sí. Y después el resto pusieron sillas. se dañó la cantidad No, de estamos gente, viendo. terrible Fíjate fue hacia eso. Platea lo que es, Fabio. Sí, sí, eso fue terrible. Hacia Platea hay un arenal y luces seco, se ve la gente trabajando. Yo no recuerdo porque en Cerro ya estuvo hace poco Bad Bunny también con la misma cantidad de público. Y no recuerdo que haya quedado así. También estuvo Black Eyed Peas, también con público y se jugó El tema que acá después. hubo doblete y hay que decir que ha llovido. ¿Por qué muy doblete? poco. Y Manano cantó ahí también. Pero después de Maná, vámonos, no sé, Y claro. la sequía Claro, Maná también, fue, Federico, exacto, hace un mes. Es lo que dice, es El correcto lo que 22 por ahí dice fue. Ariel, porque entre Maná y Luis Miguel, Hubo un mes. y no es que hubo fútbol, viste cuando hay fútbol, es como el Se tema de nota la competencia, enseguida, claro. rápidamente decir, no así, después de esto que hay, no hay fútbol, es más, hay otro No, concierto. cierto. Cierto, y los dos con estadio lleno, cuando hablo de estadio lleno, es campo totalmente ocupado. Y entre concierto y concierto yo no recuerdo que haya habido una lluvia importante, que Yo también tiene mucho que ver para... Sí, sinceramente, si yo soy Manolo, estaría muy preocupado y me replantearía las cosas. Sinceramente, yo no creo que Manolo, viniendo de todo lo que significa el fútbol europeo, cómo quiere jugar con su equipo, me imagino que estará mínimamente preocupado. Viendo esta imagen ahora, yo creo que estará preocupado. Salvo que aparezca una voz experta, decir, es chocante, pero para el sábado esto va Claro, a quedar pero vos 100%, decís, Dani, no sé. vos decís lo estético, que seguramente se puede hacer. Acá Claro, pero el tema del pique, que Claro. tenga la pelota, la búsqueda, y más con respecto a lo que decís, ¿verdad? El tema de Alianza Lima. Si seguimos con esta sequía, ¿cómo se va a recuperar eso? Yo pensé que Cerro
Bueno, pero no hace tampoco tantos espectáculos, pero si quiere hacer espectáculos, debe comprar una carpa que cuesta $250.000, que se utiliza en River, en Vélez, y que no daña el campo de juego. River hace poco tuvo doblete de una cantante que se llama María Becerra, muy popular allá, y ayer Olé mostró cómo quedó el campo de juego de River, estupendo. Bien, justamente por esa carpa, una carpa muy especial, ¿verdad? Que tienen en Brasil también. Juanma decía, no organiza conciertos, ¿verdad? No, claro, pero Cerro, ahora que está entrando neta, como vos decís, metió 2 en un mes. Ya hay una secuencia importante que antes no había. Y ayer Juanma contaba que durante el concierto, o sea, no había ninguna protección. Claro, no, era silla en el pasto. Claro. Era en el césped. Y fíjense que los daños tienen continuidad en los alrededores, ¿verdad? Lo que sería una especie de un simulacro de pista sintética que no tiene cerro, ¿verdad? Pero es de color azul a los costados del césped, ¿verdad? Y todo eso también se muestra tocado por lo que aconteció, ¿verdad? Aquí me dice cierto Oscar que mi nena se está preparando, Karol G. Eso es entrada, 45.000 personas en mayo. El 2 de mayo, en plena disputa de la Copa Libertadores. Todavía, ¿verdad? Sí, ¿no? Va a tener que venir Fluminense unos días porque o un mes más tarde. En mayo Cerro tiene 3 fechas, o sea, son 3 en abril y 3 en mayo. Claro, vos tenés Alianza Lima local, Fluminense local. Después comenzar de vuelta y terminar con quien empezaste. Mira el partido, porque Cerro cierra, porque Colo-Colo. uno cierra con el que abre. Por eso aquella vez el 2022 fueron Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, y ahora es Colo-Colo Cerro. Y Cerro cierra en la olla contra Colo-Colo la última semana de mayo. Pero, y a ver, Cerro tuvo toda una primera rueda sin jugar en su cancha. Esto es como hablamos, la doble competencia también es aplicable al fixture de los estadios. Cerro, hasta este mes, no tuvo actividad y recién lo tendrá el sábado. Pero, quieras o no, esta imagen exclusiva de ABC con el dron es bastante chocante. Estamos con el compañero Monty. Hola, Monty. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien. Disculpanos la molestia, por favor. Enrique Monti es de ABC TV. Enrique, vos sos ¿cómo se le llama? Dronero se le dice, ¿verdad? Sí, piloto de dron sería. ¿Verdad? Bueno, Enrique, sí. Vos grabaste hoy a través del dron lo que parece un estadio, ¿verdad? Porque la verdad que está muy golpeado esto. Y quería preguntarte, ¿qué impresión tenés? ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿A qué hora grabaron específicamente? Y grabamos aproximadamente a las 9:30, entre 10 de la mañana. Sí. La verdad que a mí me sorprendió porque no esperaba encontrar de esa forma el estadio, ya que también me tocó cubrir el concierto, los preparativos. También tengo fotos y videos de los conciertos anteriores, y ver de esa forma el estadio en ese momento y verlo de vuelta ahora como lo encontré esta mañana, es algo que me asombró, la verdad. Sí, no, seguro. Vemos muy raleado el campo de fútbol. Realmente esto está muy golpeado. Monty, cuando vos tuviste porque fue el 20, una semana justo, hoy se cumple una semana. Cuando vos tuviste a la tarde, porque comenzaron temprano, tengo entendido, a trabajar, ¿el campo de juego estaba en buenas condiciones? La verdad que sí, en muy buenas condiciones. Inclusive nosotros entramos adentro, pudimos hacer buenas tomas y no se encontraba de esa forma. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, o sea, que lo de Maná ya había pasado, Ariel. Maná fue el 22 de febrero, un mes atrás, o sea que antes de este concierto, el último, ya estaba bien el campo de juego. O sea, no es producto de aquel arrastre que ahora tiene lo de Luis Miguel, que hoy se cumple una semana justo. O sea, esto es producto de Luis Miguel. De Luis Miguel, exacto. Qué bárbaro. Monty, vos pudiste ver porque viste que vos tenés la imagen después, podés reproducirla y ver con mayor precisión. Nosotros estamos viendo acá, es muy nítida la imagen que estamos viendo en ABC TV. Y preguntarte si observaste que cargaron arena lavada, porque eso me dijeron que pasó. Llámale a Juanma también, por favor, Ángel o Wilson, uno de los muchachos, por favor. Me dijeron que cargaron arena lavada.
Pero eso va, Sí, yo no sé cómo va a las votar imágenes que están pasando al aire son imágenes editadas, pero la imagen cruda, en donde se puede observar bien todo detenidamente, sí, a simple vista se puede sacar la conclusión de que se cargó arena lavada, al menos a los costados, lo que serían fuera del campo de juego. Serían pegadas a la raya, ¿verdad? Que serían los laterales. Pero sí, adentro del estadio, adentro de lo que es el campo de juego en sí, ni siquiera la raya se puede observar. O sea, que el campo de juego es... ¿Vos sabés que parece fútbol americano, parece? Pero en mal estado. Porque hay rayas así, rayas horizontales, ¿verdad? Yo quiero ir un poco más fuerte. Sería como si fuese que se hizo una jineteada ahí adentro. Una jineteada. No, qué fuerte. Bueno, Enrique, excelente trabajo. Muy buen despliegue de los muchachos de ABC TV con el dron. Y esta es una imagen exclusiva que estamos levantando ahora. Gracias a todos los muchachos de ABC TV. Saludos, Enrique. Un fuerte abrazo, muy amable. A usted, señor Lauren. Gracias, Enrique. Cerro, Enrique Monti de ABC TV. Cerro juega de local la Copa el miércoles 10 frente a Alianza. Y jueves 25. ¿Y será que ya se va a recuperar? Por eso le digo, no es que Cerro juega, hay partido el sábado, Cerro Nacional, hay partido el próximo martes de Ameliano, y después... Y el martes va a nivel internacional, recordemos. Vas cargando la Cierto, cancha. sábado, martes, sí, cierto. No, yo no sé, la verdad que... Mirá lo que es esa imagen. No, es muy... Ahora voy a levantar en mis redes, yo sé que los muchachos también acá de las plataformas ABC lo van a hacer, pero realmente está más golpeado de lo que nosotros esperábamos. La arena lavada normalmente se le carga porque ayuda para volver a cubrir la zona deteriorada. Es un elemento que aporta en ese aspecto. Por eso se utiliza. Pero esta parte, ¿como para qué? No entiendo. Y le ayuda, por ejemplo, en la parte donde está raleada, utilizando tu término. No, ya sé, pero ayuda a que crezca nuevo. Le da más oxígeno, esta parte nomás, mientras tanto... le ayuda para que vuelva a crecer. Con el regadío, sí, eso para potenciar potenciar la posibilidad de la germinación del pasto. No me cierra tu... Nuestro opinólogo de siempre, pues. A ver, por favor. Nuestro opinólogo de siempre, ya sabe quién es. Johnny, no sé, ¿quién está? Héctor Melgarejo, presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Bruno, a las órdenes. Presidente, ¿vos tenés alguna posibilidad de tener de un canal ahí o de televisión a tu mano? Mano, ¿sí? Ponen por canal 19 de Tigo. Bruno, que está... que se corta ahí, escucho. Sí, poné si sos tan amable, canal 19 de Tigo. Estamos cerrando. 19. Igual voy a levantar mis redes, pero te quiero decir, presidente, que la cancha de la Nueva Olla, hoy fuimos con un equipo de ABC TV y captamos desde un dron, porque no se puede entrar a la cancha, y captamos desde un dron, y el compañero que hizo el trabajo, Enrique Monti, nos decía, parece que hubo una jineteada ahí. ¿Estás viendo la imagen? Ahora estoy bajando. Sí, no es muy fuerte porque la verdad que está muy golpeada la cancha lastimosamente, ¿verdad? Porque ustedes tienen partido ahí a nivel internacional. El sábado ya tenemos un partido de Cerro Nacional y no sé cómo va a llegar el estadio, el campo de fútbol. No, la verdad que no sé realmente. Cerramos con ABC TV. Muchísimas gracias. Estoy mirando. Sí. No, está muy golpeado. Federico, saludale por favor al presidente. ¿Qué tal, Héctor? Bueno, le cambiaron la hora y creo que ustedes no tienen tiempo para modificar estadio. Si es que consideran así, ¿a dónde van a ir también? No. Pero la realidad es que hay que ver si esto se recupera para el próximo martes, porque tengo entendido que ustedes deben pagar alquiler en la olla, ¿verdad? Le cobran en la olla para jugar. Sí, claro. Realmente nosotros, la buena voluntad de la gente de Cerro también con nosotros, ¿verdad? El campo de juego, ahora estamos yendo, no sé, tienen ellos especialistas
que se van a encargar de poner en condiciones para ese día, ¿verdad? Pero, ¿Ustedes creen que no llega? y la verdad que con maquillaje puede llegar. El tema es que el daño es bastante, o sea, no es solo la superficie, ¿verdad? Se va a usar otra vez el sábado, pues. También, claro, sí. Y eso sin duda que va a dañar lo que significa la estructura en sí de un campo normal, ¿verdad? De la circulación de la pelota, etcétera, que para el partido del martes puede ya... No, porque el área que da hacia novena es donde se puso el escenario mayúsculo. Sí, exactamente. Entonces la parte más pesada y más dañada, pero bueno, no hay tiempo y habrá que ir ahí para esta segunda Copa Sudamericana de Ameliano. Sí, tenemos que irnos ahí a jugar y bueno, también el cambio de horario que recibimos, ¿verdad? El horario también se nos dificulta un poquitito el acceso del público por la hora, digamos, la hora del transporte. Bueno, hay que ver con eso, cómo llegamos, ¿verdad? ¿Ese cambio ya le comunicaron cuándo, presidente? Ayer me comunicaron la gente de prensa que le llegó a ellos la comunicación que el juego ya para las 20 horas local, 21:30 de Brasil. Sí, porque yo le decía aquí a los compañeros que era absurdo inclusive que jueguen en simultáneo a pocos metros de distancia, ¿verdad? Entre lo que iba a ser un partido y otro, a la misma hora. Ahora se corrió para las 20:30, que creo es mejor, más allá de lo que decías del tema del horario, que ya es un poco tarde para la gente que se mueve en transporte. 20:30 el horario del partido ante Paranaense, presidente. Sí, en primer término incluso nos asustamos porque pensamos que era 21:30, pensamos que era 21:30 Brasil, 20:30 Paraguay, pero lo bien está y bueno, no está preparado, ¿verdad? Nos toca un rival durísimo. ¿Estás viendo, ya viste la imagen, presidente? Sí, la imagen que pasaron y ahí la última parte. Y, bueno, No, a ver cómo llega. Yo creo que va a llegar bien, o sea, ojalá. Teniendo la experiencia de cómo manejan los profesionales, ¿verdad? De la cancha que nos tocó a nosotros encargarnos el mantenimiento, yo creo que pueden hacer que llegue sin ningún inconveniente, ¿verdad? Ah, qué bueno. Sí, no, por eso te llamábamos y consultamos, porque nosotros no tenemos experiencia, no somos entendidos en esta materia del tema césped, y por eso consultamos, ¿verdad? Entonces, ¿vos crees que llega bien para el martes? Sí, yo creo que llega bien. Ahora, y para el sábado, ya no es tu cuestión, ¿verdad? Pero para el sábado, ¿cómo crees que va a llegar, presidente? ¿O esto se recupera rápido con Regando y compañía? Realmente pues yo no soy profesional, ¿verdad? O sea, hay profesionales encargados de eso que tienen mayor sapiencia, ¿verdad? Yo creo que lo ideal que esas personas respondan este tipo de consultas. Yo creo que hasta ustedes saben más de lo que yo sé, por la experiencia que tengo, nomás de cómo manejan, me atrevo a decir que va a llegar sin inconveniente por la forma que veo que reparan lo que tienen cuando mete gente, la maquinaria que meten, ¿verdad? Claro. Acá nuestro compañero empíricamente nos dice, ¿verdad? Porque él tiene locales de, ¿cómo se llama? De esparcimiento, estos de verano y compañía. No trabaja con la jardinería normalmente, me interesó. Ariel nos decía que la arena gorda se pone... No, la arena lavada. Arena lavada, no, yo me equivoqué, arena lavada. Se le pone la arena lavada y que esto le recupera el pasto, dice. No le ayuda a oxigenar más, a ventilar mejor, por ejemplo, presidente. Sí, eso es cierto, de poner la arena lavada y también están los equipos que perforan, vamos a decir, el pasto para airear y con... La arena hace que con la lluvia, o sea, con el regadío, se esconda rápidamente, ¿verdad? Y se pone un colchón. Se utiliza mucho, o sea, siempre se utiliza para reparar las canchas, ¿verdad? Tiene razón ahí. El domingo hay una alta posibilidad de lluvia. Eso, por ejemplo, si sucede, le va a ayudar muchísimo. Y con el regadío que tiene la olla, no creo que haya ningún inconveniente, ¿verdad? Héctor, pero también para ir a algo bien propio. ¿Cómo están para el partido de hoy? El famoso clásico ahí del barrio que juegan en el Feliciano Cáceres. ¿Va a haber mucha gente en la barriada o no? Esperemos que sí. El tema de la entrada nominativa hace que a veces duden mucho, que consulten si se va a vender en el lugar, no se va a vender, hasta qué hora. Si realmente el tema para equipos como Ameliano en particular, el tema que las entradas sean nominativas afecta un poco, ¿verdad? Son gente que deciden ahí a última hora irse o ver y no saben si es que se venden en el estadio, no quieren ir
como se dice, no quieren ir y después encontrarse con la sorpresa que no se vende. Son diferentes situaciones. Pero esperemos que sí, ¿verdad? El equipo en sí estamos bien, estamos motivados, sabemos de la importancia que tiene este encuentro. O sea, hacer el último encuentro que llegamos un poco, o sea, bien oxigenados, vamos a decir, después afrontamos una seguidilla de partidos más que importantes, ¿verdad? Porque ahora tenemos el partido contra Tacuarí, después tenemos el partido contra Paranaense, 2-3 días después ya tenemos contra Nacional, después viajamos a Montevideo y al regreso tenemos otra vez el juego contra Cerro Porteño, ¿verdad? Yo creo que este es el partido donde estamos bien enteros físicamente y tenemos que aprovechar. Héctor, por ahí no te tocó el grupo, digamos, más atractivo, ¿verdad?, de la Sudamericana. Trinidense le pegó, a usted le toca Paranaense, que seguramente va a traer un poco de gente, pero la pregunta que me hacía, ¿ya saben cómo viajar a Rayo Zuliano? Vos sabés que parecen distancias cortas, pero al final los costos son mucho más altos porque la única solución que tenés es irte en charter, ¿verdad? Sí. Digo por los cortos. Montevideo decía acá vuelo directo, pero el vuelo, la disponibilidad de la línea aérea que hace el viaje de Asunción-Montevideo es de 49 lugares, 50 lugares. Y a la fecha, después, posterior al sorteo, ya había menos de 30 lugares, entonces tuvimos que recurrir a un vuelo charter. Cierto. ¿Y Curitiba lo mismo? Pasa con Curitiba, ¿verdad? Sí. Porque si tomas un vuelo comercial te tenés que ir hasta San Pablo y retroceder de vuelta, ¿verdad? Entonces también estamos optando por la opción de charter, que eso hace que el costo eleve bastante. Y a lo de Venezuela sí hay que ir hasta Panamá y de Panamá regresar a Caracas, ¿eh? Sí, bueno. Los muchachos habían festejado algo cuando viajaron. Héctor, ¿te acuerdas cuando viajaron en avión a Encarnación? Alguna vez, algunos la primera vez que subían a un avión por aquella final en Encarnación. Ahora ya van a tener. Sí, hay algunos que ya algunos no voy a decir el nombre, pero algunos lo que siempre es titular y me dijo en Guaraní, siempre Catunda está presidente del campeonato local, me tiene miedo a volar. ¿Quiere jugar campeonato local nomás? No. Que uno de los titulares habituales, ¿verdad? Simpático, ¿verdad? Pero bien, ellos están motivados, expectantes, también nosotros ya organizando para nosotros algo nuevo y tratando de allanar, preguntando y consultando por todos lados, ¿verdad? Para no cometer ningún tipo de error, ver cuántas maletas, la utilería, estamos antes nuestros pares colegas están cansados nosotros de tantas preguntas que hacemos, ¿no? Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, a las órdenes, cuando gusten. Gracias, muy amable. Ahí está el presidente Héctor Melgarejo de Ameliano. Según él llegaría el martes, ¿verdad? ¿Con quién de Cerro podemos hablar? Para mí que él fue muy diplomático también. ¿Verdad? Claro. No, claro. Es que no, primero que en casa ajena y claro, te va a poner primero que habló de la buena voluntad, Sí, claro. después que no están condiciones porque no hay otra opción, no hay defensores, no hay libertad, no. Acá me Entonces, confirma el colega Alberto López, atención, el martes 11 de junio se jugará el amistoso Chile-Paraguay en Santiago de Chile a las 19 horas de nuestro país. Esto lo confirmó el mismo presidente de la Federación Chilena de Fútbol, Pablo Milat. Pablo Milat confirma 2 amistosos de Chile antes de la Copa América. El 11 de junio ante Paraguay a las 20 horas en el Estadio Nacional y después el otro partido programado es frente a Bolivia. Está bien. ¿Contra Bolivia todavía no está? Por definir, claro, porque sería en Estados Unidos. 11 de junio, porque se había hablado que con Chile también iba a ser ya, por la inmediación de la Copa. Qué buena imagen dejó Chile ayer, en el amistoso con Francia, realmente Marsella dejó muy buena imagen. Muy buen partido Alexis Sánchez de vuelta. Lo primero que va a hacer el hincha, vamos a esperar que se juegue. No, claro. Uruguay perdió con una revuelta en Chile y... No, digo por Paraguay, porque Paraguay por eso, hace todo mal. Pero en el Monumental pues se va a jugar el partido. En el Nacional, dijiste. Nacional de Santiago. Espera. Yo estoy mirando ya la eliminatoria y están Nacional, creciendo perdón, algunas selecciones. ¿Cómo? Están creciendo algunas selecciones. Colombia está imparable, ¿será? Chile muy bien. Compiten, juegan, ensamblan, llamarle como quiera, están preparando su equipo y nosotros no tenemos. Lastimosamente, es cierto, ya no vamos a hablar lo que pasó con Rusia porque antes no dijimos nada. Una fatalidad, claro.
Pero una situación que no nos permite jugar, ver cómo está el equipo, cómo si han crecido jugadores, cómo está el entendimiento. Es cierto que hubo entrenamientos, pero es totalmente diferente a jugar un partido, aunque sea contra Andorra como lo hizo Bolivia, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a llegar prácticamente sin fútbol a la Copa América, es cierto. Por eso Dos partidos hay antes, pero... Por eso decía, si la selección, si la PF hace rato no puede juntar 2 amistosos en una fecha FIFA, y lo dice, no, lo que pasa que el profe, ya pasó con Barro Esqueloto, ahora con Garnero, se prioriza el tema del entrenamiento, pedirle auxilio a la FIFA. La FIFA armó el FIFA Series, por eso Bolivia pudo jugar 2 amistosos. Sí, el segundo fue contra Andorra, pero el primero fue contra Argelia. El segundo fue contra Andorra en Argelia, ¿no? Claro, porque se quedó en Argelia. Porque el FIFA Series es lo que es. La FIFA ayuda a Claro. muchas selecciones que son incapaces de gestionar amistosos propios. Le dice, bueno, ¿saben qué? Nosotros vamos a digitar sedes y acá vienen a jugar todo entre ustedes. Y mira que no es solamente selecciones de tercera o cuarta o quinta categoría. Ayer mucha gente habrá visto el Egipto-Croacia. Egipto-Croacia formaba parte de este FIFA Series, porque ellos eligen 5 sedes, de las cuales Bolivia fue a la sede de África, a de Argelia. Entonces jugó contra Argelia, que es una selección muy respetable. Yo no sé, o sea, un Rusia-Argelia, te descuida, Argelia le gana a Rusia. Y después juega con Andorra, pero Bolivia tuvo mejor aprovechamiento de esta fecha FIFA. Cuando la Conmebol hoy puso los resultados, de los 18 resultados. No, y ayer la estadística era que... No estaba Paraguay, ¿no? Primera vez que Todos Bolivia... fueron 2 partidos. Primera vez que Bolivia le gana fuera de su país a un rival europeo. Imagínate, y era Andorra el rival europeo, ¿verdad? Pero le sirvió eso como... salió a nivel mundial. A ver, lo de Chile, los veteranos estaban ayer, jugaron varios. Pero a ver, Y bien, sí. Vamos a ser también sinceros. Se consiguió el partido contra Rusia. Sí. Pero ¿quién iba a imaginar que iba a haber un atentado? Nadie, no, por eso digo. Yo por eso... yo voy al tema. No lo tomé como una... O sea, lo que le puedo decir al presidente de la APF, qué mala suerte. Qué mala pata. APF, ¿Sabes qué? Porque no fue que se consiguió contra Ucrania en Kiev. Ahí sí te digo, no. Se consiguió en Rusia, Moscú, donde hay fútbol, todos los fines de semana. La vida continúa, normal. Había un concierto. Hasta, un concierto. Hasta estuvimos hablando si era segundo o tercer nivel y conseguimos que era segundo de Europa. Bien. Y pasa lo que pasa el viernes pasado y bueno, y vos Claro, no te en mi querías caso, morir. yo no voy al tema del rival ni de la sede, ¿verdad? Yo voy al tema de que hace rato Paraguay no está consiguiendo 2 amistosos. O sea, eso es, porque quieras o no, no te digo que vamos a tener fatalidades, pero se te cae el único. Si había un segundo amistoso... O sea, vos lo que planteas es que se hubiese hecho un partido, programar contra Rusia y después programar un partido cercano, otra vez ahí, por ejemplo, en Europa. ¿Cuándo fue la última vez que en una fecha FIFA Paraguay jugó 2 amistosos? Porque mira que hace rato, por eso yo citaba, no es una cuestión de Garnero, con Guillermo Barros Esqueloto. Corea, con la época de Berizzo, ¿no? Corea, Japón. Capaz de que contra Japón no fue muy No, mal. hay otro contra Arabia y Marruecos. Emirato Árabe y Marruecos. Sí. Antes del Mundial. Por eso ya Estamos pasaron varias fechas FIFA. Noviembre por ahí del 22. Llegó una época que jugábamos contra una selección, cada vuelta y tiro jugábamos. ¿Cómo se llama la selección? Costa Rica, no es Costa Rica, Guatemala. Sí. Bueno, si vamos a jugar contra Guatemala, mejor, no sé, lo que pasa jugar es que un amistoso con la selección sub-23, ¿verdad? Y eso, fíjate que ahora la sub-23 vos citaste el tema de mirar repetir. No va a faltar que ¿por qué no hicimos nomás un sub-23 contra la mayor? Pero yo no voy al tema por lo que ustedes ya marcaron con lo de Moscú. Voy al tema de que hace rato Paraguay solamente elige un amistoso. Pero las 2 últimas veces, Dani, la historia oficial dijo por pedido de Barro Esqueloto. Y ahora Garnero. Para hacer grupo en esa semana, para no viajar, hacer grupo, y ahora por pedido de Garnero. O sea, fueron pedidos los entrenadores para hacer el famoso grupo. Voy nomás, mira que de las 10 selecciones, el técnico de Paraguay nomás el que pide para hacer grupo. O sea, mira que Gareca ahora asumió. Y capaz Gareca podía decir, yo quiero conocer al grupo, muchachos. Yo no dirigía esta selección, pero yo jugaron no 2 estoy de acuerdo amistosos. con eso. O sea, vos conocés al grupo jugando, hermano. Y Por eso. Ahí. Entonces para mí suena por eso jugar al fútbol. Entonces para mí suena suena más a excusa de parte de la APF de que no, al no poder conseguir 2 amistosos. Y allí yo voy a colocar una opinión. Y creo que también dijeron, jugamos y perdemos, entonces genera una mala onda. Lo que pasó contra Chile. Contra Chile el equipo jugó relativamente bien
y después colapsó con el gol en contra de Anthony, el déjà vu de la eliminatoria de Alexis. Y después dijeron, che, vamos nomás a suspender esto de jugar amistosos, porque, repito, si de 10, 9 van hacia la derecha y vos nomás sos el único que dice, no, pero acá... Yo creo que pasa por esto de... Los empresarios consiguen los partidos amistosos, me están diciendo acá. Ya está... Yo creo que casi nadie quiere jugar con nosotros, de las selecciones de nivel. Conseguimos Rusia luego que no tiene ni competencia, ¿verdad? Y por eso yo le digo, vayamos a la FIFA. La FIFA justo ahora abrió ayer dije, tipo putiboga de la... En lugar de jugar otra vez con Guatemala, que no es ningún regalo de identidad, y solamente ¿cómo me vas a Guatemala o nosotros quiere jugar con nosotros? Pero es una realidad, es una realidad. Ariel, pero San Marino consiguió rivales, consiguió esta fecha con eso que dice Dani. No, podíamos jugar. Pero ¿quién jugó? A ver, porque tampoco es... Yo estaba viendo lo de Argentina. En Argentina hay un pirio ahí en la prensa deportiva por los rivales que tiene Argentina. Dice, pues llamé a Brasil con quien juega. Campeones del mundo somos y jugamos contra El Salvador y Costa Rica. Que jugó ayer con Costa Rica, ¿verdad? Y hay una razón que pusieron que el cachet, lo que dijeron en la AFA, están contando los colegas, que el cachet para llevar a Messi con la selección a la campeona, ponerle que es el 80% de lo que cuesta el caché para juntar un Francia-Alemania, un Brasil-Inglaterra. Entonces, para la otra selección ya no hay plata, entonces se trae este tipo de rivales. Eso se vio en los dos partidos de Argentina, hubo muy poca gente, y lo de Argentina... Por Messi. Claro, y lo de Argentina hay que decir que fue un plan de cabotaje. Después lo que Messi hizo en Hong Kong, sí, ellos tenían que jugar en China esta fecha FIFA. Los chinos dijeron, no, déjate de joder, salgan de acá. Si no es con y Messi, por eso Messi salió a hablarle ahí a la gente de China, perdón, disculpame, tal cosa. No, ahí se metieron con gente grosa. Por eso tuvieron que armar y terminaron perdiendo porque entre los dos partidos hubo 25.000 personas. No, aparte estaban diciendo que no puede ser que el partido arranca a las 12 de la noche de Argentina, que como los argentinos no van a ver a su selección, un montón de cosas que están contra la AFA, pero la razón oficial fue esa, ¿verdad? Pero nosotros le dimos poder a un empresario y Rusia estaba, Marruecos tuvo, a mí, por más que nos toque mal, dame jugar siempre con Corea y contra Japón también. A mí me interesa esto que se confirmó ahora Chile. Ese es un buen partido. Interesante. Pero voy a números. Escuchen por favor y tenemos que ir a Edgar, está Juanma. Números. El partido España-Brasil de ayer. España-Brasil. Partidazo 3-3. ¿Sabes cuánto llevó España? 2 millones. ¿Sabes cuánto llevó la Confederación Brasileña de Fútbol? 2 millones. Y el Santiago Bernabéu, 1 millón. O sea, ahí se recaudó... ¿Cuánto? 2 millones la Confederación Brasileña. La Federación Española, 2 la Confederación Brasileña y el Santiago Bernabéu, 1 millón. 5 millones. O sea, y vos para llevar a la Argentina, a lo mejor con Messi tenés que poner ese dinero claro, entonces no cierran los números, que es lo que vos estás diciendo. Lo dijo el presidente de la AFA con los periodistas cuando le preguntaban por qué, que el 80% se lo consumía la presencia de Messi con la selección ahora campeona del mundo. Entonces el otro 20% no quedaba para un rival de nivel. Entendible. Juanma, en un instante. Edgar, por favor. Por el mes de Semana Santa, comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial son tus cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida por el mes de marzo. En Petrosur recargas combustible de calidad internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes este domingo 31 de marzo a las 19:50 por el 13. Juga con tu quinielero y en locales de pago Express y Aquí Pago de
todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. En Petrosur recargas combustible de calidad internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya, llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien. Quiero hacer una compulsa rápida. Muchachos, ¿qué partido vieron ustedes ayer de los amistosos? Porque ayer hubo partidos de primerísimo nivel. Yo vi Brasil-España. Hasta el hartazgo Brasil-España. Fui hasta el hartazgo porque vi todo el segundo tiempo y después vi... Y ESPN ha pasado 1 hora de vuelta de todas No, las pero es que acciones. fue de alto vuelo, hermano. Los penales que le cobraron a favor a España. No, los 2 penales, pero creo que Brasil por eso dijo cualquier cosa. Esta es la última vez que jugamos sin VAR. Sí, El técnico de Brasil, ¿sabe qué dijo? ¿Quién es Dorival? Dorival. Dijo, parece que acá en Santiago Bernabéu al local siempre le cobran penales, digo. Era la relación inmediata que se hacía, porque fue en Santiago, lo dijo el técnico, mirá vos. Sí, así dijo. Qué loco. Textualmente te estoy diciendo. No, claro, fue... ¿Vos qué viste, Fabio? Yo vi el segundo tiempo también de Brasil. ¿Y no viste Inglaterra? No vi Inglaterra. ¿Y por qué, Fabio? No vi lo interesante en ese partido. Yo quería ver el tema de Vinicius y vos sabés que me empalagó otra vez. Che, que Me otra empalagó, vez te juro que me empalagó. peleó. No, nadie, cuando vi ya... Otra vez No, es un competitivo ese muchacho. No, él tiene ya un problema personal. No puede. No sé qué va a pasar. Federico, ¿vos qué viste? España, Brasil. España-Brasil, después vi toda, como te decía, vi toda la ronda de partidos en ESPN que hizo. Como dirían los periodistas de antes, la famosa reseña. Lo más lindo, ver las mejores jugadas de todos los partidos. De todo, compacto. Porque hasta veíamos lo de Uruguay, lo de Francia-Chile, jugadas importantes. ¿Y el de Inglaterra no viste? Inglaterra con... Lo que pasa es que le hicieron un seguimiento a dos. Ese fue un partido. 2-2 terminó. Estuvo muy bueno el programa y ESPN que estaba mirando porque le hacían el seguimiento a determinados jugadores. Por ejemplo, así jugó Endrick contra España, así jugó Bellingham, por ejemplo. Sánchez contra Francia. Bellingham fue fenómeno, ¿verdad? De auto verlo en cada partido, pero el programa que estaba viendo... ¿Viste el gol de Bélgica, el 2-1? Sí. El pase que hace Lukaku. Ayer realmente hubo muy buenos partidos de 3 dedos, famoso 3 dedos, Sí. le pega así. Tremendo. ¿Vos qué viste, Ariel? Yo he visto Sport Center a la noche hasta el hartazgo, he visto lo de Georgia, lo de Polonia, la definición en penal, lo de Ucrania Lewandowski, bien. hizo local en territorio polaco. Polonia clasificó para la Euro, ¿verdad? Islandia. Sí, bien Polonia, bien. He visto los all momentos. Esto no es una prueba, no es un examen de quién es más periodista. Pero da gusto ver toda la reseña, güey. La defensiva, hombre, Federico. Yo le pregunto qué parte. No, y yo he visto todo, me informé tal cosa y como si le estamos tomando un examen. Relatorio nomás, no, relájate, Ariel. Hoy es feriado, prácticamente ya es feriado, ¿verdad? Ya pagaron su licenciado. Por suerte, vos sabés que yo hace una semana me fui
qué lástima no bajé mi billetera, si no mostrar. Yo ya me adelanté y me fui a sacar mi registro actualizado, porque hoy Lambaré, por ejemplo, no sé, hasta las 5 de Lambaré. Asunción no sé si abre hoy sus puertas, pero la fila que hay por todos lados, hermano querido. Y yo siempre digo, ¿por qué pico esperan hasta hoy? Entonces yo me fui temprano, ya la semana pasada no había casi nadie tranquilo. Fui el viernes a perforar. Encima, ¿sabes qué, Ariel? Sí. Viste que están ahí los muchachos, el amigo de Lambaré, que es el gestor, en un zapaité me hizo será. Ni me molestó, hermano, tranquilo. ¿Por qué ve la persona? Espera, también. Yo no entiendo. Ya estamos con Juanma. Dani, vos que viste, hermano, vamos a tomarle el examen también a Dani, ya que así parece que sienta Ariel. Toda la mañana vi Tailandia-Corea, por obvias razones. Tailandia-Corea. Claro, y después... Pero eso, ¿cómo recibís vos? ¿Cómo ves ese partido, por ejemplo? Y hay algunas... No, pues yo no. Estamos descubriendo. No, si era partido... Atención, no, si era partido... ¿cuál sería? No, si era partido eliminatorias. De hecho, era muy esperado el pase de Lee para el gol de Son, ¿verdad? Luego de que se hayan agarrado. No, tenemos... Atención, Andes, ¿no será que estamos con la criptomoneda? No, entiéndale a Dani, él se tiene que rebuscar, se tiene que mirar los partidos en Europa. Claro. ¿Cómo vas a encontrar Corea, Tailandia? No, esperamos. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En esta Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en el Cacique. Vení a comprobar. En Lucaregua e Itagua, el Cacique sí te conviene. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente, construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. En Pollos Don Juan tenemos las mejores opciones para que disfrutes de una gran variedad en pollos, desde cortes frescos y congelados hasta los productos elaborados que te brindan practicidad y comodidad a la hora de cocinar. No pierdas más tiempo y visita nuestros modernos salones de venta. Seguro tenés uno muy cerca tuyo. O también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. El de Lambaré vence el 31 de marzo. Y como hoy es miércoles, último día de actividad laboral, y vos viajás, y al retorno puede haber problemas, ¿verdad? Pero cada municipio, ¿cómo es, Ariel, el tema? A mí me dijeron que si es un tema de perforación, hay una diferencia de renovación y perforación. Viste que, por ejemplo, te colocan 5 años y te va marcando, qué sé yo, 24 ahora, por ejemplo, después. Hasta el último. Hasta el último, vos estarías en falta con tu municipio si vos, por ejemplo, todavía no marcás donde te colocan el sellito al año 2024. Estaría en falta con tu municipio, pero no así en otro municipio ni en rutas internacionales. Ahora sí ya venció tu licencia, en el sentido de que... claro, ya es renovación, ya no es perforación. Ya no es perforación. Tiene que hacer el nuevo, tiene que ya rendir, que esto, ojo, que plasmó, oído, vista, todo. Ahora sí es más complicado porque te piden un curso de primeros auxilios con los bomberos, que dura 1 hora, vida y residencia, y no recuerdo, hay otro requisito. Bueno, yo mandé a hacer la renovación y ya perforé el 24. Y es cierto lo que vos estás diciendo, ahora te piden todo ese tema de vista, oído, el primer auxilio, vida y residencia. ¿Qué vos dijiste, Federico? Que comentaste algo fuera del aire también sobre el tema de los municipios. No, cada uno tenía su plazo, que el Lambaré, que ahora 31 de marzo vence. Hay otros que todavía no tienen vencimiento.
en la misma fecha, pero estoy viendo ahora y bien, hay el tipo de atención auto, directamente de tu auto nomás, para los registros especialmente, ¿verdad? Sí, al costado de la municipalidad. Está bien, esfuerzo, creo que es la única MUNI que está trabajando ahora, miércoles santo. El domingo también trabajaron. Fernando Namora también. También el domingo también estuvieron trabajando hasta las 5 de la tarde. Pero tenemos una cultura todo de Y no hay última toda hora. última, Ya no ¿por vamos qué? a cambiar definitivamente, ¿verdad? Y no sé, será. Por lo visto la gente se acuerda cuando ve las Porque noticias. yo, por ejemplo, dije, en mi vacaciones voy a ella hacer todo este tipo de trámites. Y vos sabés que dejé otra para última hora, el viernes recién me fui. Si bien es cierto, porque te trató de perforación, no perdí mucho tiempo. Pero por lo menos estuve 40 minutos, ¿verdad? Pero esto en enero o febrero vos es un... ¿Cómo se llaman eso? Un trámite, en 5 minutos. Aquí está Ariel Bruno. Certificado de vida y residencia, fotocopia de cédula de identidad autenticada por Secretaría General, curso de primer auxilio de la Cruz Roja, paraguaya o de la Escuela de Conducción. Ese para el primero debe ser, ¿verdad? Declaración jurada de afecciones o adhesiones que tuviere. Examen médico, psicofísico. Antes era, por ejemplo, estaba el cuestionario y decía, si usted es causante de un accidente de tránsito, ¿se queda auxiliar a la víctima o huye del lugar? No. Y vos ponías, no, Municipalidad de Lambaré, hermano, sí. ¿Cómo Y ahí, entregar y punto. Sí, sí, no estoy inventando nada. Después lo más complejo quizá el tema de, para los que tienen poca vista, y el tema de la audiometría. La audiometría reflejo también. La audiometría es complicada para nosotros que usamos mucho. Vos sabés que nosotros para ingresar en Yacyretá, uno de los exámenes que más rechazaba gente era la audiometría. No, yo escucho. Pues como se mueven muy, las máquinas se mueven y te puede, y vos no escuchás y tenés acá el vientito y de repente suena un lejos, tenés que marcar de qué lado. Vos escuchás, no, vos tenés muy buen oído. Yo escucho mucho. Tú también, gracias a Dios, pero son exámenes que aparecen y que se agregaron a lo que ya era, pero lo que te dije es real. Es real el papel, la cintita, con el tema de si usted es causante de un accidente de tránsito. Johnny colabora y tiene razón, ya no se hace perforación, es verdad. No, es te una... pega una pequeña, a ver, ¿cómo se dice? Una calcomanía chiquita. Es un holograma. Pero yo no sé cómo, que me diga no Johnny sé cómo se llama ahora. Sí, no, ya no existe la perforación. Como ya estamos, como quedó sí, la perforación. Vos sabés que yo me percaté eso, ¿sabes qué? Parece la cédula. Es algo un sellito adhesivo, sello, un adhesivo pero es con los sello especial, un logo tipo eso, parece los billetes que tienen un sello así especial, ¿verdad? Eso para que no se falsifique, ¿verdad? Efectivamente. Porque el agujero de los perros. No, el agujero de los perros antes hacían como no sé, dulce de leche. España quiso jugar un amistoso ante Argentina, pero la AFA pidió el dinero que era inasumible para la Federación Española. Finalmente enfrentaron a Brasil. Esto dice diario El País. ¿Qué pasó? Ahora salió a hablar Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina. ¿Y qué dijo? Salimos campeones del mundo casi sin competir contra ningún rival europeo. Competir contra los mejores no te garantiza que llegues bien a las competiciones, y si jugás con rivales de otra entidad tampoco te garantiza nada. Lo importante es la idea, dice Scaloni, campeón del mundo. Y dice también acá la Real Federación Española de Fútbol, lo que les comenté, salió al paso y dijo que era inasumible el tema de lo que pedía Argentina. Ya estamos con Juan Macerro Porteño. Este miércoles 27 de marzo te esperamos con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías en Farmacias Catedral, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610 también. Podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Bori Bori es la mejor sopa del mundo. Sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válido
válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @pechugonpy y @recetas Nestlé PY. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más. Ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Perdón, Juanma, pero Dani comenzó con China. No. Perdón, Tailandia. Tailandia. Claro, yo me dijiste como... Dije China. No, Corea, Tailandia. Claro. Corea, Tailandia. Después, ¿qué viste? Y yo en realidad, sabiendo que había una gran cartelera de amistosos, yo me centré en los partidos de la Eurocopa. Porque no hay mejor sensación para el futbolero de ver una tanda de penales, de dramatismo donde vos no tenés ninguna participación. Lo que era Georgia con el tema de la clasificación y lo que era Gales con Polonia. Los de Gales se querían, pero morir, porque ese ha de ser uno de los estadios donde mejor sonido hay cuando empezaron a cantar el himno. Uno que no tiene nada y veía el miedo. Y lo de Georgia creo que después ya se viralizó más, porque era la primera vez. Entonces, vamos a estar pescando, no es que estaba mirando el partido, pero viste que demasiado tenía pinta de que iban a ir el 0-0. Porque tenían miedo. España-Brasil. Por eso, mientras se estaba definiendo el partido de Gales, empezó el primer tiempo, entonces sí vi, pero después cuando ya el otro pintaba, y yo creo que, porque el primer tiempo España lo bailó a Brasil. Qué bien juega España. Pero fíjate, y es la misma España, es cierto que jugó otro equipo que había sido superado por Colombia. Yamal, el tirado por derecha. 19. El español. Yamine Lamal. Yamine Yamal. Lamal. Yamine Lamal. Sí, el chico de Barcelona. El chico, bueno, él ya recibió una oferta, el Barcelona, de 200 millones de euros. El PSG la quiso comprar y rechazó Barcelona. Sí, hace poco el presidente dijo como nos vieron la cara de él y dijimos no, nosotros. Pero este es un jugador, ¿ustedes lo vieron ayer? Sí. Yo he visto un resumen de él tirado por derecha, no lo podían parar ya. No. Es que él justo hace una ¿De qué jugada. nacionalidad? Bueno, pero ¿de qué ascendencia es? Debería fíjate un poco porque voy a mirar porque no es más, generó mucha, viste que ahora con este tema generó polémica cuando él con Nico Williams se sacan la foto, ¿verdad? Y los partidos de derecha, de extrema derecha de España dijeron, miren, esta es España, porque España venía de perder contra Colombia, no jugaron ellos. Nico es el hermano menor de Iñaki, los dos que vienen de Ghana. Bueno, Iñaki juega por Ghana y Nico juega por España. Lamine Yamal. Sí. Y él nació en España, pero no tiene que tener. Su papá es marroquí, dice, y su mamá de un país ecuatoguineana. Ahí está. De Guinea Ecuatorial. Sí, Guinea Ecuatorial. Pero por eso. O sea, es africano. De ascendencia africana. sí. Español de ascendencia, claro, de África. Pero yo creo que esa superioridad futbolística hace que se minimice el tema del penal, que fue cualquier cosa. Porque, viste que cuando si vos sos superior y otra vez te ayuda el árbitro. Pero fue muy, muy grande. Pero fue lo que ocurrió, porque el equipo que pierde contra Colombia es un equipo más suplente. O sea, allí sí el técnico aplicó. Y después el técnico español dijo, siento vergüenza de la silbatina hacia Morata. Sí. Pero yo creo que se vio un fútbol de un alto nivel en esta fecha FIFA, donde el que sale bien fortalecido es Colombia. Colombia y la nueva Brasil, Mira que Brasil sin justo Neymar... los dos primeros rivales de Paraguay en la Copa América. Sí. Parece que Brasil sin Neymar es más equipo. Una onda... Scaloni que dejó, porque Paquetá ya fue figura, y Paquetá no tenía lugar antes fue figura fundamental.
hay otros jugadores ya que no estaban tampoco antes. Fue dejando el las trío era figuras. Rafinha, Rodrigo y de 9 Vini. Sí, exacto. Y la velocidad de este tío Henry en un par de contragolpes. No, Una terrible. cosa, pero Vos sabés que yo de decía, loco. yo decía, Sí. este se va a despegar de Vinicius en su forma de hacer, y enseguida le metió también uno a un español de cruzada. ¿Viste? No, ¿Viste que- el sí, patadón que ya le que- puso al... No, al- claro, al y vos, ya que arquero? vos citaste, Sí. ahí en el túnel cuando se saludaron Yamine y Hendrik. Y uno decía, mira, ese es el Real Madrid-Barcelona de los próximos 20 años. Estamos hablando Sí. de dos chicos que pueden ser tranquilamente sub-17. ¿Sí? Acá, atención, lo último, señores. Sosa en libertad. El arquero investigado por abuso sexual obtuvo la libertad luego de cumplir ciertos requisitos, pero deberá volver cada 15 días a la unidad fiscal. El uruguayo regresará a Buenos Aires, mientras que sus compañeros Osorio Cufré y Florentín continúan en Tucumán. Y acá me están acotando que los hinchas de Vélez están muy enojados. Como dicen allá el término, lo están matando, ¿verdad? Porque dicen que nunca más tienen que pisar la cancha de Vélez los involucrados en el escándalo este. O sea, los hinchas de Vélez están interactuando en las redes y es lo que están mencionando. Juanma, ¿estás ahí? Sí, aquí está Bruno. Tenémonos un poquito más de paciencia, por favor. ¿Querés ver resultados diferentes en tu comercio? Hacelo diferente. Conoce los nuevos servicios que trae Dinelco, QR, link de pago y la pasarela de pago Dinelco Checkout. Soluciones digitales para todos. Adherite a la red de Dinelco. Hacelo diferente. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon. Disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Lactolanda. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Consultas, emergencias, análisis y más. Tu salud es nuestra prioridad. Contáctanos hoy al 021-237-1300 o al 0992-809-000. Vos sabés que la gente, muchísimos mensajes estamos recibiendo en este prácticamente día cuasi feriado, ¿verdad? Me dicen que Asunción es recién en mayo. ¿Sí? Mayo, Por eso dije que hay otros plazos. Sí. Y después dice, es sticker, Ariel. Se le dice sticker. Ah, sí, me gusta que me dijo un señor también. No señor, es ¿no? más ya esa perforación. No, fea. Porque demasiado casi. No, pero el concepto pues no va a ser sticker. ¿Tiene que ser actualización o qué? Bueno, me voy a poner mi sticker medio que no... No va a sonar muy bien. Son las cosas modernas, Ariel, tenés los que tiempos ayornarte. modernos, ¿verdad? Sí. No, por eso yo, claro, porque nosotros nos toca mayo y en mi caso yo tengo que renovar, porque yo ya llené Ya de hiciste. stickers, ¿verdad? Y ahora ya me toca ir De cero, a hacer ¿verdad, todo. Daniel? Claro, y yo entiendo porque en realidad sticker es la palabra en inglés de calcomanía. Entonces, eso es lo que te coloca. Lo que pasa es que ahora ya sticker se conoce como lo que vos mandás en tu WhatsApp y eso, ¿verdad? Pues, pero la verdadera significación de la palabra sticker es calcomanía. Entonces te pone una calcomanía. Y eso nomás es. Pero me pareció interesante tu reacción porque vos ya tenés la traducción ya más moderna, porque sticker es lo que los muchachos ya arman acá y mandan en los grupos de WhatsApp y compañía. Pero Bueno, sticker sí ahora es eso, ¿verdad? Pero cuando arrancan los stickers son los que vos comprabas. Claro. Y era para poner, no sé, en un cuaderno. Claro, que son eran las calcomanías, claro. brillantes generalmente. Claro. Metalizadas, porque brillantes. viene El del sticker. inglés porque el stick es pegarse. Sí, exactamente. Entonces, y ahora el sticker... Tipo holograma, yo ya dije eso. Es un sticker Claro, tipo holograma. claro, para una lectura, ¿verdad? Sí, no, pues sabes que antes pues, era casi en nuestro país. ¿Cómo pico vos? Te iba y te atajaba el zorro, ¿verdad? Y yo cosa que nunca entendí. Yo sacaba mi registro y le pasaba, ¿dónde está tu factura, el recibo? Me dice, ¿qué? Le dije yo. No, porque los perros hacen nomás, pero hermano querido, esto con un documento, ¿cómo? O sea, vos tenías que demostrar otra vez la legalidad de la perforación. o sea, era realmente algo ridículo.
Entonces, enhorabuena a la tecnología, porque ahora ella no te va a decir, ¿sabes qué? Traen por la factura que pagaste, si este es real, este es sticker. Porque eso ya no va a poder hacer, salvo que sea un africano que viene acá, te hace, por ejemplo, vienen muchos los africanos, en serio digo esto. Hubo muchas causas acá que hacen falsificación de dinero, dice que son especialistas. No sé cómo, ¿verdad? ¿Por qué? Eso ya no me pregunten. Pero hubo muchos casos, hubo que estar la mañana empresa. Muchísimos casos vinieron acá a Paraguay. Vos sabés que se instalaron primero en Argentina, después vinieron a Paraguay, los nigerianos especialmente. Nigerianos, ahí está. Si no, hay una mafia importante. Te hacen los dólares, lo que vos quieras, pesos, reales. Pero allá ven gente trabajadora. He visto un caso de un camerunés que... O sea, que hace... que hace... Digamos como los malos. Lo mito, aprendió el guaraní y él hace en el TikTok la publicidad en guaraní. Un camerunés, una historia espectacular. Y después... Dale como premio 2 días a Ñalola. Vení a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares. Aprovecha esta super oferta TV Win 32 HD Smart. Ahora solo 18 cuotas de 89.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Top of Man 2024 en la categoría leches para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Aprovecha la potencia en cada oferta disponible en Inverfin y viví tu experiencia con Taiga. Taiga te lleva a donde quieres llegar. En este mes de marzo venía Sueño Lar. Aprovecha el 45% de descuento en somieres living y muebles nacionales, más 12 cuotas sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. También te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en su página web www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. Acá ya la nueva generación ya no se dice más perforación, es revalidación ahora. Bueno, está bien. Ese es el término. Bueno, no, está bien, claro. Vamos con los oyentes. Juanma. Le hicimos lo era demasiado. Experimenta la innovación con la Fuerte Victory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el Showroom Ford sobre Avenida España Casianov para hacer tu test drive. Ford, ready for more. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farma Oliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farma Oliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor, para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Está Juanma, muchachos, con el debido respeto, ¿verdad? Juanma, le pedimos disculpas porque la verdad que le hicimos esperar demasiado. Tu culpa, Ariel. Juanma va a saber sacar sus conclusiones. Bueno, ahí. Hoy tenemos 2 partidos, ¿verdad, Fabio?
Sí, señor. El clásico del que estábamos hablando ya, Tacuary va a recibir a Meliano en el Feliciano Cáceres, el partido, 18 horas. Y posteriormente el partido de fondo Trinidense-Luqueño, a puertas cerradas prácticamente, o sea, hinchas visitantes los que no van a poder acceder al Martín Torres, partido que va a arrancar 20-30 horas. Por trabajo de horas, aclaremos. Y una baja importante en Luqueño. Rodrigo Rojas no va a poder jugar en Luqueño. Rodrigo Rojas, entonces, es una pieza importante que se va a perder este partido. A lo mejor juega de vuelta a Mendoza, a ver qué hace Julio Cáceres para recomponer esa línea donde los dos volantes centrales eran Rojas y justamente Rubén Darío Ríos, para esa zona media de Luqueño. Bueno, y... claro, y tenés jueves, viernes, pausa y volvemos el sábado. Volvemos el sábado. Con el partido en la Nueva Olla. A full, sí, con Libertad. 6 de la tarde. Y Libertad Olimpia. Sí, señor. Y se cierra el domingo. El domingo hay 2 partidos más. Van a jugar Sol de América General Caballero. 5:30 de la tarde este partido en Villa Elisa. Y a las 20 es el debut o la vuelta de Chiqui Arce para dirigir a Guaraní enfrentando al 2 de mayo en el Río Parapití. Enseguida ya va a entrar Johnny y dale que Olimpia a full y con Juanma, dice el oyente. No, tranquilo. Y hoy la previa... Se va a respetar el... 17:50, arranca la previa. Hoy, sí. Hoy Ancho Perfil va a tener que trabajar. En principio era a las 17 el ingreso, pero no, acá sentamos postura y dijimos, esto tienen que trabajar estos señores, no puede ser. No, pero además no es un partido que invita mucho a una larga previa, por ejemplo, ¿verdad? O sea, a ver, cortar el horario a un prestigioso y tan... con un programa tan escuchado, pues no vale la pena, ¿verdad? Con tanto arraigo, sí. Entonces, y más ahora que hacen esos tours, ¿verdad? Sí, esos viajes. No, están rompiendo, yo creo que cada vez más van a tener espacio. Bueno, ya volvemos con Juanma. Sebastián Sosa habló con los medios, salió en libertad. Él es el arquero, el uruguayo. Sí. El menos comprometido, pero fue el que comenzó todo. Sebastián Sosa, que para que la gente recuerde fue su campeón con Peñarol, aquella final con Santos, 2011. Tiene una carrera muy importante. Estuvo entre los 3 arqueros del último mundial con Diego Alonso como técnico y ahora volvió al fútbol argentino. Antes estuvo en Brasil, antes en Independiente Avellaneda. O sea, tiene una carrera muy conocida y es el único libre. Porque como estaban diciendo, los 3 restantes se quedaron en Tucumán. A ver, tenés la nota, por favor. Lo que tengo para decir que confío plenamente en la justicia de acá de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? No quiero por ahí entrar en detalles y cosas que son los abogados los que pueden por ahí hablar de una manera mejor. ¿De abogado? Estoy conforme con la defensa de abogado. Ernesto Baclini ha trabajado muy bien junto con Jorge Barrera, mi abogado personal desde hace mucho tiempo y amigo también. Entonces la verdad que muy contento tanto con Ernesto, con el trabajo realizado y con Barrera también. ¿Cómo ha vivido? Hasta ahí llegó, después se retiró. Bueno, mira vos, Sosa entonces... Me olvidé de Boca Juniors 2012. Fue arquero de Boca también, después de Peñarol, él pasa a Boca Juniors en el año 2012. Bueno, está Juanma, muchachos, me avisan por favor. ¿Están por Yaguarón todavía los de Ancho Perfil? No puede ser que estén en Yaguarón todavía. Sí, ya anoche... sí, esta mañana hicieron ya el programa. Leti fue la que me contó porque quedó encantada con los atractivos turísticos. Dice que hay un Yaguarón es muy linda, en Semana Santa. ¿Y a quién se fueron a vivir? O sea, perdón, ¿se hospedaron a un lugar o no, para. ¿Cómo hicieron? No tengo los detalles, pero Leti se quedó hasta bien tarde. Ay, bueno, preguntamos. Le trajeron. A lo mejor seguro Sí. que Diego habrá conseguido algo. Le trajeron. Alguna comilona, algo. Dice que nos acusó la vez pasada en el fin de semana sin fútbol que estuvieron rascándose, me dijo. No, Y recién cuando empezó el programa vino junto a vos a avisarte algo, Ariel, ¿eh? ¿Qué vino a avisarte? Mira, un señor del depósito te quiere entregar tu pala y tu pico. No, pero vino incidental en show, acá ya estamos en el programa entonces prácticamente. está yendo. Bueno, muchachos, ¿va a estar o no va a estar Juanma? No está anunciándole. ¿Está Juanma? Juanma, ¿cómo te va, móvil Efri?
Bruno, bien, con relación al campo de juego, lo que me dijeron es que se hizo un trabajo de mantenimiento. Sí, evidentemente el concierto dejó muy golpeado el terreno de juego y a partir de allí se realizaron los trabajos de limpieza, se removió la tierra antigua o la vieja que estaba, junto con las malezas y algunos otros nutrientes que tienen su tiempo allí en el campo de juego. Entonces se realizó ese trabajo de mantenimiento. Todavía no hay un cambio de semilla, es lo que me dijeron, eso recién a mediados de año, cuando entre el invierno fuerte, se va a realizar esa modificación. Me dicen que para el sábado va a llegar en óptimas condiciones, tal vez el color del campo de juego no va a ser todavía el ideal, pero en cuanto al terreno de juego, en cuanto al recorrido de la pelota, no va a tener ningún tipo de inconveniente y va a llegar sin ningún tipo de problemas. Repito, esto según el reporte que recibimos cuando consultamos, evidentemente, por esas imágenes que veíamos al comienzo, donde se veía muy golpeada realmente la cancha de Cerro. Uh-huh. Bueno, ¿y qué novedades tenemos con respecto a Manolo y su equipo, el debut del técnico Manolo Jiménez? Y si te pregunto, el equipo que va a parar contra Nacional, ¿ya es también el equipo pensando en la Libertadores? Sí, eso sí va a ser de esa manera. Manolo quiere afianzar su idea primeramente con el plantel. Todavía no ha realizado un entrenamiento donde paró un equipo, por ejemplo, como podría ser, generalmente se dan 2 días antes de los partidos. Hoy trabajos tácticos nuevamente y ya mañana tal vez realice el entrenamiento de fútbol donde va a parar el equipo que podría arrancar el partido del sábado contra Nacional. Pero sí, evidentemente la idea es generar una base de futbolistas, un equipo que genere confianza, que vaya ganando los partidos y con eso ya poder perfilar el debut de Copa Libertadores el próximo miércoles contra Colo-Colo. ¿Es cierto que Brock podría ser titular? Me dijeron que tiene muy buena consideración con relación a los entrenamientos de la semana pasada, donde Manolo estuvo observando un poco cómo el rendimiento que tienen y las diferentes características que tienen los futbolistas que conforman el plantel de Cerro, y que causó buenas impresiones. Así como lo habíamos dicho también ayer, Eduardo Brock está dentro de esta consideración y que no debería extrañar en caso que aparezca como titular el partido del sábado contra Nacional. Si lo hace, va a ser la primera vez esta temporada que arranque como titular. Uh-huh. Muy bien. ¿Y Edu cómo anda? A Edu lo vimos más fino en el entrenamiento del lunes, está realmente... Uh-huh. ¿Y cuál sería entonces el 11 de Cerro para el sábado? Juanma, se cortó la comunicación, ¿verdad? Bueno, vamos a retomar. Sí, de hecho, uno de los compañeros dijo la otra vez que ya se lo vio a Du en muy buen estado, ¿verdad? Así, que estaba mucho más fino. Lo de Brock llama la atención, ¿eh? Lo de Brock sí es Lo de Brock porque... ¿Y quién pierde la posición? Ibáez, creo, ¿no? Porque si segundo central seguramente va a ser... Yo creo que lo que se considera mucho es lo que... La zurda. En la época hablamos de Berizzo, ¿verdad? Porque Cerro no es que tiene a otro zaguero zurdo para decir, mira, ¿cómo le va a sacar a fulano? Entonces, capaz de los técnicos que quieren ese tipo de salidas. Juanma. A ver, Fede, ahora salimos. Juanma, puede ser por ahí, ¿no? Lo que estamos diciendo con Dani aquí, el tema de querer tener un zurdo para la salida, los lanzamientos. Perdés un marcador, pero claro, es como que si vamos a tener mucho tiempo en la pelota, yo prefiero una salida limpia. Porque prolija. el único, Valdés es diestro, Báez es diestro, De Jesús es diestro, cuando estaba Morel era diestro también. O sea, el único que puede cumplir el rol de la salida, algo que a Cerro le cuesta cuando lo aprieta. Nuevo equipo que lo apretaron en la salida, y me acuerdo bien que en algún momento Jan dijo, ya vamos a sacar largo, porque tenía problemas en la salida. Entonces puede empezar por ahí esta supuesta inclusión de Brock en lo que puede ser el primer partido de Manolo como técnico, Juanma. Sí, efectivamente. Siempre hay que tener en cuenta, Fede, compañeros, audiencia, que estos entrenamientos de la semana pasada fueron de
muchos cambios, muchas modificaciones para observar, ver los movimientos, las opciones, pero de por ahí sí algunos conceptos, algunas ideas con relación a lo que quiere Manolo, como por ejemplo los dos centros delanteros, las dos referencias de área. Esta semana todavía no entrenó fútbol, hay que ver hoy o mañana si es que lo hace y si es que insiste con el 4-4-2, y también lo que generó Eduardo Brock para este cuerpo técnico encabezado por Manolo Jiménez. Sí, le gustó mucho el rendimiento que ha demostrado el brasileño hasta aquí, y esto hace suponer de que podría llegar a pelear el puesto con Cristian Javier Báez, ¿verdad?, que es el central que generalmente juega por izquierda, con Bruno Valdés allí por derecha. Claro, aquí me dicen que el sábado hizo fútbol, 11 contra 11, bien intenso, mezclados, sin titulares ni suplentes, y con arbitraje, con árbitro incluido, o sea, bien de partido, bien movido hizo el sábado el 11 contra 11 el técnico Manolo. Y en Olimpia fue que en esa jornada donde se lesionaron Capazo y Bruera, para entender el cronograma de cómo vienen entrenando los dos que juegan justamente el sábado. A primera hora Cerro Nacional y después Libertad Olimpia. Y allí es donde impresionó gratamente Juanma Brock. Los equipos fueron, incluso tuvieron capitanes, Bruno Valdés de un lado y Churín del otro. Ganó el equipo de Bruno Valdés con gol de Cecilio Domínguez, 1-0. Aquí incluso también tuvieron minutos los juveniles sub-19 que tiene Manolo allí en plantel, inclusive ha incorporado algunos como por ejemplo el futbolista Josué Servín, que juega habitualmente como lateral derecho en la reserva. Así, no fue el único día de fútbol. Sí, fue un poco más, por llamarlo de alguna manera formal, porque así como dice Fede, hubo árbitro, incluso hubo sorteo de capitanes, y en realidad es la suma un poco de todo lo que fue la semana pasada lo de Eduardo Brock. Bueno, interesante lo de Brock. Interesante el tema del fútbol. Hace mucho que la mayor parte de los técnicos pues ya no hacen más fútbol como antes, 11 contra 11. Claro. Son todos movimientos reducidos. Y vos sabés que eso distrae un poco a los jugadores también, ¿eh? Comentario nomás, ustedes pueden analizar mejor, ¿verdad? Pero alguien me dice acá, entre Báez y Brock los dos son lentos, pero Brock tiene buena pegada. Claro, por lo que estábamos... Sí, dentro del análisis que hacíamos, para mí, siendo Manolo, es perder un peso de marca en cuanto a un jugador que tenga un mejor perfil para marcar, pero que no tenga salida. Prefiere un jugador que ha dejado muchas dudas como marcador, que es Brock, pero sí tiene una muy buena salida para el juego limpio que quiere el entrenador desde atrás, porque si algo se le va a destacar a Brock siempre es que tiene muy buena precisión en los pases, en salida, y los envíos largos también. Claro, cambio de frente para sorprender, pero defendiendo, es cierto, hay una lentitud donde al ser zurdo, la salida, como quieren los técnicos, el perfil. ¿Cómo Barbosa claro, en su época? 2 segundos menos, porque el diestro como segundo marcador la tiene que parar, tiene que perfilarse, el zurdo ya la juega de primera. Claro. Entonces, muchos técnicos prefieren eso. Y el diestro jugando por derecha tiene menor rango de pase. Y siempre va para el zurdo, claro, para el segundo. Y mirando los antecedentes de Brock, va a perder marca Cerro, y ojo con Nacional. Pero lo que pasa es que también en contrapartida tampoco es que Báez le ha dado una gran seguridad. Es cierto que quedó muy estigmatizado por el gol de Kevin Parzajuk, pero tampoco es que vos digas, no, mira un poco lo que pierde Cerro con esto, y capaz Manolo que no viene con el prejuicio de, porque lo de Brock ya desde el año pasado, viene alguien nuevo y dice, espera, acá están jugando dos diestros, porque yo entendería si era, no, Bruno Valdés el que juega por por izquierda. Y yo, no, pero espera, Bruno juega por derecha, el diestro por derecha como primer marcador central. Y acá juega alguien que ni una cosa ni la otra. Y en el banco tengo a alguien que es zurdo. Y que, más allá de esa lentitud, porque él arriesga pases, o sea, el brasileño. Y ese gol que hacen en Guayaquil es un pase de él que empieza, que termina con el gol de Damián. O sea, es como que gol, me acuerdo. Y muchas veces estos técnicos dicen quieren ver ese pase y uno sabe que Báez no tiene ese pase. No tiene. Entonces capaz, o sea, acá es entender por qué alguien que estaba prácticamente relegado por los últimos técnicos. El compañero de Arias, el arquero suplente. ¿Sí? Ellos siempre están de buenas mías. ¿Qué rasgo? Sí, bueno, dentro de lo que puedas manejar, ¿verdad? Porque ustedes no tienen acceso a las prácticas, no tuvieron acceso. Pero preguntando, ¿qué tipo de rasgo vamos a ver en el nuevo Cerro de Manolo Jiménez?
un equipo al que le gusta tener la posesión y ser un poco intenso también a la hora de recuperar la pelota. Manolo ha insistido mucho en eso, en la cuestión del rebote, de las pelotas divididas, tratar de ir siempre con mucha fortaleza y salir o quedarse con... Pero eso vos lo viste o te contaron. No, son reportes, Bruno, porque, a ver, el lunes, si bien es cierto, se abrió el entrenamiento, pero fueron los primeros 20 minutos donde generalmente son calentamientos y movimientos como rondo o yaguaí. No hay mucho de táctico para ver, ni tampoco un partido de fútbol. Está bien. Hoy parece que está medio picadito, Juanma, no se te escucho con pocas pulas. No. Más ya almorzamos, ya. ¿Todo bien? Almorzaron, bien. No, pues cada uno, yo sabes que respeto, yo creo que debería ser lo constitucional. El derecho a el Piribay. El momento del Piribay, el lapso. No, y que cada uno permanece a veces. Yo creo que el lunes que viene va a ser una gran prueba del estado de ánimo de Caos. El periodo largo. No, después domingo libre. hermano querido. Pero no sé qué piensan ustedes, que si es que se hace una constituyente, vamos a poner eso en la constitución, hermano. Cada uno tiene derecho a hay que respetar el humor y el carácter de la gente, ¿no? Y si te das cuenta está Piribay, entonces no le busques. No se habla, mundo, cada uno por su lado. Ahora sí, el Pirabayismo ya te quiere tirar su... Ahí ya no, ¿verdad? Si te ataca. Claro, pero si la persona no quiere hablar y no te quiere, ya está, hermano. Pasa a veces ya incluso en la pareja, en todos los aspectos. ¿Verdad que vos a veces amaneces Piribay? No sabes ni por qué, pero no está de mucho humor, está medio con la mecha corta. Así es. Pero Juanma aclaró ya que no. No, Juanma ya estará por el interior, hermano, supongo, no sé. No, ojalá. Ojalá. No, vamos a ver si... Bueno, pero viajá, Juanma, después de la actividad de hoy. Vamos a hacer una escapadita, sí, pero mañana, si Dios permite. Sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Para qué rumbo vas vos? Vamos a ir por la zona de Paraguarí, Piribehuí, vamos a estar en los arroyos. Qué lindo será, qué lindo. ¿Vos, Fabio, cuál es tu destino? Y yo voy un rato a Roque González. Les tengo que llevar a mis padres ahí, pero voy a estar un ratito, pero después ya vuelvo otra vez. Qué bueno. Mañana. Pero te quedás ahí a comer una asadita, sí, eso sí. No sé si se puede comer asado jueves y viernes santo. Sí, nosotros sí. ¿Vos, Ariel, vas a estar por la cordillera? Voy a la cordillera. Voy a hacer un paseo por la cordillera. Bueno. Está muy bien. La bodega funciona jueves y viernes, nuestra bodeguita de hasta jueves por lo menos. Funciona. Y bueno, ya tenés que entonces tomarte tus predicciones. Hay larga experiencia en la materia. Bueno. ¿Vos, Federico, para dónde vas? Para Guaricia, Apucay, y me dijeron que tenemos que ir a Escobar también. Escobar también. Sí. Yo voy a rumbear hacia Alto Paraná. Dani, ¿vos para dónde? Yo me quedo con Asunción. Yo pusimos de mortal. Bueno, no. Juanma, repetí probable 11 de Cerro y algo más que quieras agregar. Perdón, Edgar, espera. Edgar, ¿vos para dónde? Concepción. ¿Y no te vas a Vallemí, hermano? No, departamento de Concepción, Vallemí. Qué grande. Muy bien. Ahí donde nació nuestro arquero Yankee, ¿cómo se llama el lugar? Carlos Miguel. Carlos Miguel. Y el Puerto Mortiño. Por ahí cerca, ¿verdad? Puerto Mortiño. Sí. Qué lindo, Pero Vallemí se creció muchísimo ahora. Yo hace años me había ido a Vallemí. Había un solo hotel. Le llevamos a Mónica Fleita en su furor, en su época. ¿Por qué te ríes, Federico? Y porque yo era empresario artístico, hermano. Y bueno, pero el furor de Mónica, hasta Vallemí encima se fueron, ¿no? Claro, era soltero. Era un soltero. viaje de cuántas horas. Mónica Fleita fue que... Iba a comenzar la final en Luque. Era modelo, le aclaramos a los chicos jóvenes ella era la top. No, Iba a comenzar la final en Luque, Olimpia, colegiales. 99. Y estaba probando, ella era de una marca que estaba en auge también. Está en España, vive ahora. Y entró con una ropa blanca pegada al cuerpo. A la pucha. Y se fue y se subió en los brazos de Marino Duré. ¿En serio? Y Juan Zacarías estaba loco, bro. Y ya estaban aquí por la cancha, se subió, le pateó unos penales para la marca. Claro. Era un show que hacía para la marca. ¿Y qué dijo Juan Zacarías? Y los penales permitió, pero después cuando se fue Marino lo que pasa que era un factor de desconcentración. No, es que estamos hablando de la final, hermano. Siempre fue una mujer muy linda. Sí. Muy linda. Y el pobre profe Juan Desiderio quería, no, salí ahí, por favor, hermano. Y estaban a punto de jugar la finalísima. Claro, le estaba desconcentrando en otro pobre. El itinerario Caballero. Caballero. Paraguarí, Zapucay, Caballero.
Caballero y jugar. Bien, Sí, bien. Ahí en el- Claro, todos van a hacer una parada ahí. No se olviden de Parada prender acá, sus parada. luces, porque ¿Y dónde ese paras, es Federico? multa. ¿Dónde pasas la noche? Creo que en Caballero. En Caballero. Hay- Caballero Pueblo. Hay parientes allí, sí, sí, Ajá, sí. espectacular. Caballero Pueblo se Pepó Mopeva. Sí, sí, sí. ¿Qué es Pepó, Ariel? Ala. Muy bien. Cada vez ña Lola está, hermano de... Huela, ¿eh? No, Huela, abuela, es que si se va a un alemán le tiene que decir, le tiene que explicar las bondades y le llega a preguntar qué significa Pepó, por ejemplo, Claro. ¿verdad? Entonces ya le explica, ¿verdad? Bueno, alemán, eh, normalmente pregunta otras cosas. Juanma, para cerrar, por favor. Sí, aguardar el entrenamiento del Cerro de hoy y de mañana, pero la base prácticamente los apellidos que todos conocemos. Jan Fernández, hay que ver el lateral derecho, probablemente Enzo Jiménez, aparece también habilitado Alan Benítez, Bruno Valdés y allí Eduardo Brock o Cristian Javier Báez. Santiago Arzamendia, hay que ver el doble 6, cómo lo arma también. Robert Piri Damota y Jorge Morel fueron los últimos. Fabricio Peralta se acopló desde ayer con normalidad. Hoy se acoplan los de la sub-23, aparece Wilder Viera entre ellos. Después los extremos, Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe, y la delantera, Diego Churín fijo, y hay que ver si lo acompaña Fernando Fernández o lo hace Federico el Pacho Carrizo. Juanma, un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente. Gracias, Juanma, gracias por la paciencia, muy amable. ¿Por qué no vamos haciendo los servicios, muchachos? Vos sabés que antes, un bombazo había sido Ancho de perfil dejó ayer. No Misilazo. Está todo ahí. A ver, a la vuelta de Edgar, vamos a escucharle un poco a Ancho Perfil. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio KP. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen, recién hecha desde 1912. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Estoy leyendo un informe sobre el caso de Dani Alves y no sé si ustedes se percataron la peculiar forma de vestimenta que tuvo él al salir de prisión tras el pago de fianza. Bueno, él salió con una campera, casi una especie de esas camperas largas, negras. Y después, ¿cómo le llaman ese que tiene el cuello acá que vos doblás acá en el cuello? Yo usaba mucho eso en mi época de joven. De blanco. Vaquero y una especie de bota negra. Y salió porque hubo un escándalo, ¿verdad?, en torno a él y su salida de prisión. Hubo una manifestación muy fuerte de mujeres y compañía, ni olvido ni perdón, muchos carteles, ¿verdad?, y griterío. Y según un experto, dice que el sentido de la remera que utilizó Alves llega hasta la parte alta de su cuello. ¿Cómo se llama eso, Dani? Esto. En la polera. Polera. Una polera blanca. Bueno, ¿por qué usó la polera blanca y del color blanco? Porque es un detalle que remarca el concepto de inocencia
que quiere mostrar en esta etapa de futbolista que conquistó la medalla de oro, y también evitar que se vean tatuajes. Por eso la campera negra, ¿verdad? Y el color blanco, que inclusive, porque él tiene tatuajes hasta en el cuello, y eso estaba totalmente tapado. Imagínense hasta dónde llega. Dice, también hay que hacer referencia a la chaqueta de color negro, como un tono neutro que no llama la atención y pasa desapercibido, y los vaqueros como una prenda que cualquiera tiene en su guardarropa, agregó el especialista en el tema del look completo de Dani Alves. O sea, imagínense hasta dónde los abogados cuidan estos detalles, porque evidentemente es asesorado, ¿verdad? Para que no se vea el tatuaje, el color blanco, que es de pureza, limpieza, un vaquero sencillo, ¿verdad? Después la campera con el color neutro y que lo tapa totalmente los brazos, que también tiene todo tatuado, ¿verdad? Imagínate vos si él salía, te pongo nomás un ejemplo, salía con una remera a motas de color rojo y motas naranja, ¿verdad? Con el tatuaje, un reloj de oro. Si salía como el Dani Alves después de un partido de fútbol. Porque él era también bastante excéntrico, ¿verdad? Sí, interesado en la moda. Hoy en día los jugadores, ya sea de fútbol o de la NBA, ese tema de cómo llegan al estadio o cómo salen, genera toda una industria. Acostúmbrense, porque yo leí un informe de Hendrick. Dice que tiene dos debilidades: ropas de marca y relojes. O sea, Hendrick, este chico que va a hacer ahora, ya es figura, ya es estrella, pero acostúmbrense, porque dice que él reconoció, dijo, yo mi tentación y gasto sí eso en la ropa. Relojes y ropa. Como le gusta. La novia apareció ayer en la primera plana de todos. Dijo que se quiere casar y tener hijos. ¿Qué te parece? Y 17 años. Mira lo que es Palmeiras, equipo de Copa. La dueña ya se fue con su avión a buscarle a Hendrick, a Murillo y a Ríos para jugar la semifinal del Paulista. Ya están en San Pablo ellos. Se fue ahora que ella había comprado un avión. Ella fue con su avión se fue a buscarle. Ella fue la delegada de la selección. Mira. Es que también había que mandar mensajes entre lo de Dani Alves y era como que Robinho. Es que para el mundo, para el mundo Brasil era una especie de checa. El sábado la Confederación ¿quién va Brasileña de Fútbol sacó un comunicado fuertísimo el sábado sobre Dani Alves y Robinho. ¿Y qué decía? Y por eso decía un montón de cosas que acordate que en la Copa América de Brasil lo sacan al expresidente por acoso sexual también. En aquella Copa América que iba a ser en Argentina, después se hizo en Brasil. De hecho le grabaron. Argentina. De hecho le grabaron. Bueno, por eso mandaron a la presidenta de Palmeiras como delegada de la CBF a Europa. O sea, Brasil va al primer mundo y te esperan, pues esta van a hacerle todo bien, pero espera, acaba de saltar lo de Robinho y lo de Dani Alves. Ustedes son unos... No, mirá por quién es nuestra presidenta, nuestra delegada. Y se fue a Dorival Junior. También le criticaron bastante porque dijo, y bueno, Robinho para mí es un buen tipo. Y pero bueno, por eso también pero tiene que ver. O sea, y claro, tiene su propio jet privado, o sea, su avión tiene Palmeiras. No es la foto del Dani Alves de antes, No, el Dani Alves, mira, tipo la camisa de Ariel de ayer o antes de ayer, ¿verdad? Toda así de tipo playa, no sé. Bueno, vamos a Edgar y a la vuelta está Johnny con toda la información de Olimpia. Ahora, tus visitas a CNU Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNUPY. Me hace recordar, porque nos fuimos con Huguito Agüero, porque fue un show completo. Se hizo imitación de Hugo Agüero, más Mónica Fleitas, desfile en Vallemí. Y nos fuimos en avión, Federico. La cosa porque un viaje terrestre puede ser más como ¿Cuál era tu rol en ese evento? Empresario musical. O sea que vos... ¿Y cómo fue eso? ¿Yo qué, Ariel? Tranquilo, ¿Qué persona multifacética?
Y bueno, pero cuando eso no está tan activo que digamos en el periodismo deportivo. Aquí, Bruno, lo que te decía el sábado, el comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol, que entre otras cosas dice uno de los capítulos más nefastos del fútbol brasileño, las condenas a Dani Alves y Robinho. En otro punto dice, es vergonzoso que un jugador se sienta cómodo cometiendo este tipo de perversidades. El machismo impera en el fútbol. Esto lo sacó Rodríguez, el presidente, a título de la Confederación Brasileña de Fútbol, justamente en la previa al arribo de la verde amarela a España, ¿verdad? Pero fue fuerte el comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol para no quedar ligada a la selección brasileña, a quienes fueron grandes figuras en su momento, ¿verdad? Entonces, esto le sacó justamente el sábado la entidad brasileña. Johnny, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Podemos ir a fondo con Olimpia, por favor? Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. www.aposta.la. Arma tus combinadas y aposta responsablemente. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo. Y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología extensión que purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 12 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio extensión y que olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Bueno, está Johnny Federico. Johnny, a ver, Capazo baja ya a esta altura, confirmada. ¿Vas percibiendo el equipo para el clásico blanco y negro, Johnny? Y si tendrías alguna información respecto al movimiento de la entrada, que entiendo solamente se venden hoy para los hinchas de Olimpia, ¿no? Sí, realmente, Ariel, Capazo está descartado. Ya desde ayer lo descartaron después del resultado que tuvo en este caso, el estudio, el desgarro, está afuera. Hay que olvidarse de Capazo en este partido y también de Facundo Bruera. Y después, hoy seguramente el entrenamiento ya con los seleccionados, el caso de Marcos Gómez, el caso de Fernando Cardoso, los dos para mí van a ser parte del equipo titular. Y Kevin Barzakuk ayer jugó algunos minutos en la selección nacional en ese partido contra República Dominicana. De ahí a conocer el cuarto volante, ¿será Hugo Fernández o será Carlos Arrúa? Hoy va a definir Martín Palermo el 11 de Olimpia para medir a Libertad. Después el ciclo defensivo para mí que está definido también, allí con Espínola, con Barreto, que ingresa por Capazo, Salcedo con Zavala, y el medio Cardoso con Ramón Martínez, Marcos Gómez y probablemente Hugo Fernández o Arrúa, dejando arriba a Derlis junto a Paz. Bueno, esa es la formación probable entonces del Olimpia, y en el famoso campamento de Olimpia, Johnny, seguramente se toma como un partido bisagra, ¿no? El juego que puede acercarlo mucho a Libertad y que puede ser clave para el futuro de Olimpia también en el campeonato. Sí, claro. Hoy Olimpia gana, Ariel, o en esta fecha gana y se pone a uno de Libertad. Y bien el equipo Gumarelo tiene el partido
contra Nacional, a cumplir contra Nacional. Cualquier cosa puede pasar en ese tiempo, entonces clave, no solamente para Olimpia, sino también para varios equipos de este campeonato, el caso de 2 de Mayo, el caso del Deportivo Luqueño, ¿por qué no también el Cerro? Está muy interesado en una derrota del equipo Gumarelo, lógicamente Olimpia, con el hecho de jugar solamente un torneo, de tener solamente el campeonato de apertura, es el más obligado a ganar, a tratar de ganar en este caso el campeonato de apertura, y para eso hoy tendrá que, en esta fecha, el sábado tendrá que sumar de a 3 en esta su visita al Gumarelo. Johnny, ¿vos por acá nomás te quedás esta Semana Santa o estás perdiendo algún que otro recorrido por el interior? No, solamente por acá. No hubo posibilidad, Johnny, alguna organización con la familia, no hubo coincidencia o simplemente por gusto. No sé si esto le interesa a la audiencia, pero no, simplemente por aquí, mi querido Dani. El tipo lo metía a tu cumpleaños y se fue al interior. Pero si acá estamos, Bruno preguntó que dónde se va y le preguntó a Dani. Yo no iba a hacer Fabio. No, claro, porque está pues el tema de el que busca tranquilidad en el interior, pero no es menos verdad, Johnny, que al irse mucha gente al interior también hay tranquilidad aquí en Capital, ¿verdad, Johnny? Se vuelve silenciosa la ciudad, ¿verdad? Sí. Exacto. No, pero ¿sabe qué pasa? Digo yo, ¿verdad? Me parece que porque le preguntó a Ariel nomás, el tema con Ariel últimamente. Yo creo que le viene tomando la audiencia. Yo te puedo asegurar que voy a leer acá. A ver, escriban, envíen audio. Si interesa a la audiencia, ¿qué va a hacer Johnny González en esta Semana Santa? Y voy a pasar audio, Johnny será. Ayer un hincha le dijo a Bruno, yo escucho para ver qué va a comer Johnny, qué hizo Ariel. Me parece que si hacer una consulta a 10 personas no le va a interesar. ¿Qué hacemos nosotros? Acá ya llegó un audio. ¿Esto se puede oír? Pone oír. Oye, por favor. A ver, un audio llegó. No sale. ¿No sale? Ahí. Era solo Johnny. De esa cela rubio Johnny se ya firmó hacia. Y pues más infumable ese tipo, o sea, ñande, ¿cómo lo que le aguantan, ¿sabes? Bueno, te pegan, Johnny, vos sabés que hay que tener acá, hay que estar blindado. Él está. Pero es esa misma gente que se enoja, después dice, pero a quién le importa que desde su vida hablen de fútbol, hablen de Olimpia, hablen de Cerro. Y se enoja porque uno no quiere hablar de eso y dice, pero pues, hay que parafrasear a Basile. Mira que caen, Johnny. No hay pedazo que le den. Johnny, tranquilo, Johnny. No, es que Basile lo dijo así. Johnny, aquí le agradezco a la Surana, me envía, mira, Ariel. La foto de Mónica Fleita. Ah, mira lo que era. Tengo otra Bruno ahora con que estaba con una marca atrás. Sí. Mónica Fleita. ¿Vos te acordás, Johnny? ¿Vos estabas también en aquel partido? En cancha del Deportivo Luqueño. Sí, que se subió a los brazos de Marino Floro. Arco Norte. Arco Norte, exactamente, el que da a la calle ahí bien, el que da al centro, a la Plaza de Luque. Y ahí fue el episodio de... Ahí está John. Ahí, en esa final. Un partido antes, antes. En el clásico. Un partido antes. El clásico fue el debut de la dupla García Vázquez y Sosa Brigandi. Claro, el clásico fue el que ganó con el gol de Canilla, cuando Luqueño todavía tenía la cabina sin terminar y ellos estaban al lado nuestro pegados. Entonces a mí me llamaba la atención cómo el relator no se le escuchaba nada, ahí están al lado, y vos ponías la radio y salía bien potente del tema. Johnny, Olimpia está dando mucha manija también a la localía después de mucho tiempo en Ciudad del Este, Sí, es que en esa zona, Federico, hay mucha gente, muchos socios principalmente, y la idea de Olimpia es llevar ese partido contra Tacuaril, después en la fecha 12 sería ese encuentro, para cumplir también con la zona del Alto Paraná. Allí va a ir el equipo de Martín Palermo. Veremos si va como puntero o si va como segundo el conjunto franqueado. Vi que Córdoba sacó alguna foto también en su historia de Villa Olimpia. ¿Hubo algún trabajo por allí o sacaron nomás? La foto del presidente. Pero de fondo la Villa Olimpia. Yo creo que quiso reflejar que está acompañando, ¿verdad? Yo creo que sí. A mí me dio esa sensación.
Sí, pero dice que, Federico, hablamos, compañeros, hablamos el lunes en pedido de gol de la presencia del presidente, de lo que significa, de que pueda estar el presidente, y ayer, justamente en la mañana, en la práctica, mostraba su termo y en el fondo la videolista. Así fue. Presidente Cotonou. Exactamente. Bueno, dejamos por acá, vos sabés que impresionante cómo van cayendo de vuelta los mensajes. Y algunos dicen que por Yopui no está viajando Johnny. Yo simplemente leo, ¿eh? A vos te gusta también, Ariel. Johnny, pero vos me estás, estoy bajo tu lupa. Mira, dice la terminación 278. No, es que se nota claramente cuando querés llevar hacia... Dice, o por Yopui nomás no se va al interior, Johnny. A ver, vamos más audio. Johnny, Semana Santa y te yo anda o sea, que pucha, ella anda Gerardo Benete y digo Juanma. Apoyo totalmente a Johnny. Perfil bajo, no se damos cuenta de su compañero, perfil bajo. Por eso, Johnny, quédate más en tu casa a ver. Muchas gracias, le agradezco Dale fuerza, Johnny. Todos queremos saber qué vas a hacer. Estamos interesados en tu opinión y en tus planes. Estoy con Johnny. ¿Qué capacidad de querer saber qué? Sale mal, amigo, tu audio. No quedé escuchar un programa deportivo con Arturo Gustavo del Puerto y Johnny González. Lo que cueste, o sea. Queda pues apuntada con Johnny, o sea. Épico J y bolsillo cuando no me hizo ni o sea. Hola muchachos, cierto, tiene toda la razón, mundo Johnny. Épico, yo preocupado en ese es libre. Johnny dice las cosas en el centro, en el ojo. Bien. Cierto, Johnny no tiene por qué nadie sabe lo que hace en Semana Santa. Esos chismositos. Johnny se está la importa. En un calendario es la opinar el resto. Así tiene que ser. Periodista independiente guau. Opinen también independientemente. Aninape Agradaceti. Anipe Tuye. Bueno. Johnny go. Yo puedo hoy ni. Porque ni tocar hoy no va yo puedo. Pues qué esa ya va a ser. Ay, como ni un papo. Buena esa, Johnny, totalmente de acuerdo contigo. Perfil bajo, excelente. Como acá, no querés estar en una farra con Johnny. Con Johnny, con toda la buena onda. Contigo no voy a farrear nunca. Qué argelso ya. Está hablando encima del audio. Johnny, ¿querés decir algo, Johnny? Sí, Johnny. A esa gente que dice que no quiere farrear, no, yo no farreo con cualquiera. Yo tengo mi privacidad, soy así como dijo el señor, perfil bajo, no, y no le compro cerveza a cualquiera también. Pero recuerdo, Johnny, que en privado me había dicho que estabas preparando algún que otro viaje por la zona de la cordillera, por eso yo te llegué a preguntar. Lo pasa que hoy tenemos fútbol, Ariel, y mañana ya es el jueves, después viernes y seguramente por aquí nomás. Está bien, viste que tenés tu público, la gente que está de acuerdo contigo, y por supuesto hay otros oyentes que entienden que no querés gastar la guita y por eso te quedás por la capital. Bueno, Johnny, muchas gracias, un abrazo. Ok, adiós. Chau. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En crédito, amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu
tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y tenemos que hacer el repaso de lo que pasó el día de ayer con los equipos sudamericanos, las selecciones, en este caso Colombia le terminó ganando 3-2 a Rumania, en un partido donde se volvió a destacar, en este caso, como siempre, Luis Díaz y el equipo de Colombia, que gana otra vez otro partido. Ahora Chile le hizo fuerzas a Francia como pudo, 3-2 la derrota del equipo trasandino. Uruguay cayó ante Costa de Marfil, mostrando sus fuerzas también el campeón africano. Perdió su invicto Portugal de Cristiano Ronaldo ante Eslovenia, 2-0 la derrota del equipo portugués. Alemania le ganó 2-1 a Países Bajos. Inglaterra sobre la hora, con el gol de Bellingham, terminó empatando ante el equipo de Bélgica, en este caso 2-2. Y lo que tiene que ver también con Georgia, que se clasificó a la Eurocopa, haciendo historia junto con su delantero Kvaratskhelia, que se metió también en la historia para ser parte de lo que va a significar para Georgia estar en la Eurocopa. Hoy tenemos a nivel internacional fútbol argentino. Hoy juegan 20:30 Lanús Unión. Mañana Rosario va a enfrentar a Barracas, Instituto Argentino. El Viernes Santo hay fútbol en Argentina. Defensa Estudiantes, por ejemplo, Tigre Belgrano. Huracán va a enfrentar a River. El sábado, Boca San Lorenzo, el plato fuerte. Ahí va a estar Adán Vareiro seguramente para lo que significa el fútbol argentino y este clásico que vamos a tener entonces el día sábado a nivel internacional. Esto que estamos haciendo, el recorrido de los partidos a nivel de selección y también del fútbol argentino. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, deliciosamente natural. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y terminó mal ayer el partido, la Sub-23 de Paraguay, se picó el partido contra República Dominicana, amistoso ya mirando lo que va a ser, en este caso, los Juegos Olímpicos. Ronaldo de Jesús reconoció que ya esto se arrastraba
desde el primer partido amistoso del sábado. Ya venía desde el partido anterior que se estaba picando, que se estaban hablando, se estaba intensificando y fue algo, o sea, que no debería de pasar, pero pasó y obviamente que uno se defiende, o sea, nosotros estamos para defender a nuestro compañero y le vamos a defender a muerte a nuestro compañero. Pasó lo que pasó, pero no debería de pasar, pero ¿qué vamos a hacer? Ya pasó. Nosotros también, como jugadores, también teníamos que dedicarnos solamente a jugar, que es lo que no compete, obviamente, y no meternos con los otros, ya sea con el rival o con el árbitro. Adelantaba Bruno, el martes 11 de junio vamos a estar enfrentando a Chile en el Estadio Nacional de Santiago, partido amistoso que va a arrancar a las 19 horas, ya camino a lo que va a ser la Copa América. Campeonato local, hoy fecha 11, la última fecha de la primera rueda, va a iniciar en Luque con el partido en donde Tacuary hará de local en el Feliciano Cáceres enfrentando a Ameliano, partido que va a arrancar a las 18 horas, arbitraje de Juan López, en el bar estará Carlos Paul Benítez. Para el siguiente partido triniense luqueño en el Martín Torres, 20-30 horas, arbitraje de Giancarlos Juliadosa, en el bar estará Mario Díaz de Vivar. Y por supuesto tenemos que hablar de lo que tiene que ver con la modificación de horarios en la Copa Sudamericana. Finalmente se puede desdoblar o se pudo desdoblar los partidos que tenemos para el día martes en Sudamericana. El martes, partido de primer turno, 18 horas, Nacional Argentinos Juniors, se va a jugar en el Defensores del Chaco. Y 20-30 horas, Ameliano va a recibir a Paranaense en la Nueva Olla. Es lo que tenemos con respecto a los partidos de Copa Sudamericana y los horarios que, en este caso, el partido de Ameliano se modifica, va como partido de fondo, Copa Sudamericana. Juanma habló de la posibilidad de que Eduardo Brock sea titular y a continuación escuchamos el probable equipo para el debut de Manolo Jiménez. Jan Fernández, al lateral derecho, probablemente Enzo Jiménez, aparece también habilitado Alan Benítez, Bruno Valdés y allí Eduardo Brock o Cristian Javier Báez. Santiago Arzamendia, hay que ver el doble 6, cómo lo arma también. Robert Piri Damota y Jorge Morel fueron los últimos. Fabricio Peralta se acopló desde ayer con normalidad. Hoy se acoplan los de la sub-23, aparece Wilder Viera entre ellos. Después los extremos, Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe y la delantera, Diego Churín fijo y hay que ver si lo acompaña Fernando Fernández o lo hace Federico El Pacho Carrizo. Estamos en contacto con Gerardo Figueredo para atender las novedades de Libertad que hace de local en su huerta ante Olimpia 20-30 horas el sábado. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Bien, Fabio, saludos para vos, a los compañeros de la audiencia. Efectivamente, otra versión más, la primera del año del blanco y negro, el sábado 20-30 horas en Tuyucuá, cuando particularmente presumía que iba a repetir equipo Libertad, tendrá variantes, por sobre todo en la línea media y también en la ofensiva. Aparece Hugo Martínez para jugar de titular ante Olimpia. Lo venía haciendo Bautista Merlini, pero el argentino al parecer cedería su lugar para que dé lugar, repito, a Hugo Martínez. Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Diego Viera, Luis Cardoso, Matías Espinosa, Hugo Martínez, Ernesto Caballero, Ángel Lucena. Iván Franco es otro de los que aparecen en el equipo titular por Marcelo Fernández. Estuvo al servicio de la sub-23, por ello va a ir a la banca. Y los demás atacantes, Óscar Cardoso, Lorenzo Melgarejo. Néstor Jiménez podría ser citado para concentrar nuevamente tras un mes de reposo cuando tuvo ese problema del codo lado izquierdo. Ya está, ya tiene el alta y puede ir concentrado. Igual cosa acontece con Antonio Vareiro, con Lucas Zanarias, todos a disposición de Ariel Galeano para el blanco y negro del sábado 20-30 horas en Tuyucuá. Fabio, compañeros, audiencia. Gracias, Gerardo. Hasta luego, señor. Sin Capazo y la vuelta de Barreto, el equipo de Olimpia a continuación en la voz de Johnny González. Con Espínola, con Barreto, que empieza por Capazo, Salcedo con Zavala y el medio Cardoso, con Ramón Martínez, Marcos Gómez y probablemente Hugo Fernández o Arrúa, dejando arriba a Derli junto a Paz. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llama ahora al 021-729-6060. Garel Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garel Estructuras. Más información en www.garelestructuras.com. Teléfono 551-142. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Bueno, los reportes ya hablan de el peaje de Ipacaraí, que empieza a cargarse con la gente que va a empezar la procesión de viajes, la zona de Limpio también en plena ciudad, porque esa ruta por supuesto conecta ya con las otras ciudades, Emboscadas, en este caso San José, Arroyos y Esteros, Santaní también, la zona de acceso sur, en el sector donde está Ñemby, la ciudad de Ñemby también, con una carga importante de vehículos que van saliendo de la capital hacia el interior del país. Y no te olvides, carga tu tanque de combustible y tu energía con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Hoy está de cumpleaños Freddy el Zorro Vareiro. Qué goleador, ¿verdad? Goleador, ¿cuántos clubes? Finales de Copa Libertadores con 2 equipos, creo que es de los pocos, ¿verdad? Sí. Con Nacional y con Olimpia. 13, 14, y si uno lleva el 11 también estuvo en semi con Cerro. Sí. Esa particularidad, ya que estamos en año olímpico, fue también plata. Guaraní fue el único club que le faltó. Él fue campeón. Sí, jugó en Olimpia, Cerro, Libertad. Campeón con 12 de octubre, primeramente. Campeón con 12 de octubre. Y eso le valió la transferencia a Libertad. Y ahí también ganó muchos. Él estuvo en Rusia, ¿no? En Rusia. Saturn de Rusia. Y vos sabés que fue uno de los jugadores que completó realmente su contrato. Él se fue y completó, no es que vino... No, claro. Después estuvo también en México mucho tiempo. Mucho donde tiempo. La rompió. En el León anduvo muy bien. Muy bien. Un muy buen concepto de él. En la Argentina me llegó a jugar. No. Libertad. Él tuvo varios ciclos en Libertad, un par de ciclos creo en Cerro también. Qué tipo profesional, y ¿no? en Olimpia en la final de la Libertadores del 2013. De la historia de cuando lo presentó Recanate, ¿se acuerdan? Sí. Cuando habló de sus antecedentes, de dónde jugó. Ahí es cuando dice Recanate, 2011, 25. La cara del Zorro que estaba al lado de él. Sí, que decía en México, en el club Atlas. Todo serio. 2009, Atlas. 2010, León de Rusia. 2011, 25. Y Vareiro se quedó, o sea, muy diplomático. Sí, un tipo muy correcto, muy buen profesional, tremendo. Sí. Y él siempre decía, no, el que juega bien es mi hermano, decía
y está siguiendo sus pasos también, sin dudas. 12 de octubre, Libertad, Satur, como ya decían, vuelve a Libertad, León, Estudiantes Tecos, en México también, Cerro, 2011, Olimpia, volvió a Libertad, Nacional, volvió a Olimpia 2015-2016, Nacional de vuelta 2017, Luqueño en el 2018, y General Díaz dice también, 2019, no recuerdo. No, Luqueño, ahora que lees, sí recuerdo. Pero después ya no. 2015 campeón con Olimpia, me dicen acá. Sí, claro. Sí, el hace equipo uno de los goles de la finalísima. Del 3-1, ¿verdad? Con la finalísima 2-1. 2-1. Sí. Claro, 2-0 y descuenta 0. Así fue, el día de la lluvia. Claro que jugaba Lugano. Creo que Lugano hizo uno medio en contra. Se debían, claro. Se debía en Lugano, exactamente. Me llama la atención para que vea el tema, Fabio. No, le estaba preguntando a Fabio el tema de el fútbol de salón para que vea lo que es acá el futsal, ¿verdad? Sí. Hoy están jugando Presidente Franco, que es un bastión del fútbol de salón. Está jugando la revancha de San Ignacio visitando a Franco. San Ignacio visitando a Franco. Y Franco no le cuento a la audiencia. Estamos coordinando acá. Claro. Y Franco, pues, es número puesto en esto, pero también es San Ignacio. Y hoy juegan en un estadio que va a estar lleno. Y me pasaron los precios porque está la promoción. Gradería 25.000 guaraníes, preferencia 40.000. Palco VIP 600.000 guaraníes. Franco contra San Ignacio hoy. Fíjate que hay gente que paga eso, ¿eh? Sí. En Ciudad del Este hay gente muy pudiente, vos sabés lo que anda mucho por ahí. 600.000 guaraníes la entrada, che. Para el partido de revancha entre Franco y San Ignacio. Franco, 11 veces campeón nacional, sí. Hay mucha cultura de fútbol de salón allí. Y ganó el primer partido San Ignacio. 4-2. Lo debe dar vuelta. Pero hoy ahora para no quedar eliminado. Entre comillas, un infierno. El infierno de Franco, sí, el cilindro ese complicado. No, va a estar complicado para Misiones, pero están con ganas de llegar a la final. Exactamente. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuet te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahuet. Hay bombazo para el equipo, bombazo para Deporte. A ver, ponerlo al aire. Ancho Perfil nos atacó, señores. Atención. Exclusiva. El equipo de Deporte ABC nos estuvieron dando duro. Sí. En el programa con el Tour a Yaguarón. Pero además por lo de mañana. Viste que mañana va a haber fútbol. Pero qué envidiosos. Y nosotros le decimos a la gente del Cardinal Deportivo que por nosotros, a las 6 vamos a entregar mañana el programa. Y así es nuestro trabajo, hermano querido. Nada de 6 menos 10. No, a las 6 de la tarde ya mañana. Vamos a hacer hasta las 6 el programa. No hay problema. Muchas gracias. Es muy fácil, también es muy fácil. Quiero decir una cosa, es muy fácil pontificar desde la cabina también. Salgan. Olor a pueblo. Olor a oveja, decía. Olor a oveja. Ahí de la cabina. Aire acondicionado. Desde la cabina nos vengan. Remánguense los pantalones. Bruno, Federico. 20 grados. Dani. El café, el té, todo el equipo ahí. Los perfumes de Wilson. No. Así es fácil. Nosotros no vamos a Villa Elisa, no vamos a Luque, Mallorquín, Ciudad del Este, Cancha Olimpia, Cerro Defensores, recorremos. ¡Qué bárbaro! Esto apenas, miren vos, una salidita a Yaguarón y por eso están ahora haciéndose de lo que demasiado trabajadores. Ariel, ¿algún mensaje? Cada vez sorprende más a la gente, ¿eh? ¿Verdad? Sí, impresionante. Pero no tienen sangre en la cara. De 10 minutos más ya llegó. Se van a quedar 10 minutos más. No, están golpeados. Hoy van a tener que remar hasta y 50. Están mirando la programación del fútbol desde que te cuidan y el presidente de la divisional sabe ya.
Esto me agregó presidente Ameliano. ¿Qué tal, Héctor? Bueno, le cambiaron la hora y creo que ustedes no tienen tiempo para modificar estadio. Si es que consideran así, ¿a dónde van a ir también? No. Pero la realidad es que hay que ver si esto se recupera para el próximo martes, porque tengo entendido que ustedes deben pagar alquiler en La Olla, ¿verdad? Le cobran en La Olla para jugar. Sí, claro. Realmente nosotros, la buena voluntad de la gente de Cerro también con nosotros, ¿verdad? Del campo de juego, ahora estamos viendo, no sé, tienen ellos especialistas que se van a encargar de poner en condiciones para ese día, ¿verdad? Pero ¿Ustedes creen que no llega? Y la verdad que con maquillaje puede llegar. El tema es que el daño es bastante, o sea, no es solo la superficie, ¿verdad? Se va a usar otra vez el sábado, pues. También, claro, sí. Y eso sin duda que va a dañar lo que significa la estructura en sí de un campo normal, ¿verdad? De la circulación de la pelota, etcétera, que para el partido del martes puede ya... No, porque el área que da hacia novena es donde se puso el escenario mayúsculo. Sí, exactamente. Entonces la parte más pesada y más dañada, pero bueno, no hay tiempo y habrá que ir ahí para esta segunda Copa Sudamericana de Ameliano. Sí, tenemos que irnos ahí a jugar y bueno, también el cambio de horario que recibimos, ¿verdad? El horario también se nos dificulta un poquitito el acceso del público por la hora, la hora de transporte. Bueno, hay que ver con eso, cómo llegamos, ¿verdad? ¿Ese cambio ya le comunicaron cuándo, presidente? Ayer me comunicaron la gente de prensa que le llegó a ellos la comunicación que el juego ya para las 20 horas local, 21:30 de Brasil. Sí, porque yo le decía aquí a los compañeros que era absurdo inclusive que jueguen en simultáneo a pocos metros de distancia, ¿verdad? Entre lo que iba a ser un partido y otro, a la misma hora. Ahora se corrió para las 20:30, que creo es mejor, más allá de lo que decías del tema del horario, que ya es un poco tarde para la gente que se mueve en transporte. 20:30 el horario del partido ante Paranaense, presidente. Sí, en primer término incluso nos asustamos porque pensamos que era 21:30, pensamos que era 21:30 Brasil, 20:30 Paraguay, pero bien está y bueno, no está preparado, ¿verdad? Nos toca un rival durísimo. ¿Estás viendo, ya viste la imagen, presidente? Sí, la imagen que pasaron, y ahí la última parte. Y, bueno, no, a ver cómo llega. Yo creo que va a llegar bien, ¿no sabes? Ojalá. Teniendo la experiencia de cómo manejan los profesionales, ¿verdad? De la cancha que nos tocó a nosotros encargarnos el mantenimiento, yo creo que pueden hacer que llegue sin ningún inconveniente, ¿verdad? Ah, qué bueno. Sí, no, por eso te llamamos y consultamos, porque nosotros no tenemos experiencia, no somos entendidos en esta materia del tema césped, y por eso consultamos, ¿verdad? Entonces, ¿vos crees que llega bien para el martes? Sí, yo creo que llega bien. Ahora, y para el sábado, ya no es tu cuestión, ¿verdad? Pero para el sábado, ¿cómo crees que va a llegar, presidente? ¿O esto se recupera rápido con regando y compañía? Realmente pues yo no soy profesional, ¿verdad? O sea, hay profesionales encargados de eso que tienen mayor sapiencia, ¿verdad? Yo creo que lo ideal que esas personas respondan este tipo de consultas. Yo creo que hasta ustedes saben más de lo que yo sé, por la experiencia que tengo, nomás de cómo manejan, me atrevo a decir que va a llegar sin inconveniente por la forma que veo que reparan lo que tienen cuando meten gente, la maquinaria que meten, ¿verdad? Claro. Acá nuestro compañero empíricamente nos dice, ¿verdad? Porque él tiene locales de, ¿cómo se llama? De esparcimiento, estos de verano y compañía. No trabaja con la jardinería normalmente, me interesó. Ariel nos decía que la arena gorda se pone... No, la arena lavada. Arena lavada, yo me equivoqué, arena lavada. Se le pone la arena lavada y que esto le recupera el pasto, dice. No le ayuda a oxigenar más, a ventilar mejor, por ejemplo, presidente. Sí, eso es cierto, de poner la arena lavada y también están los equipos que perforan, vamos a decir, el pasto para airear y con la arena hace que con la lluvia, o sea, con el regadío se esconda rápidamente, ¿verdad? Y se pone un colchón, se utiliza mucho, o sea, siempre se utiliza para reparar las canchas, ¿verdad? Tiene razón ahí. El domingo hay una alta posibilidad de lluvia, eso por ejemplo si sucede le va a ayudar muchísimo. Sí, con el regadío que tiene la olla no creo que haya ningún inconveniente, ¿verdad? Héctor, pero también para ir a algo bien propio, ¿cómo están para el partido de hoy? El famoso clásico ahí del barrio que juegan en el Feliciano Cáceres. ¿Va a haber mucha gente en la barriada o no?
esperemos que sí, esperemos que sí. El tema este de la entrada nominativa hace que a veces duden mucho, que consulten si se va a vender en el lugar, no se va a vender, hasta qué hora. Si realmente el tema para equipos como Emiliano en particular, el tema que las entradas sean nominativas afecta un poco, ¿verdad? Son gente que deciden ahí a última hora irse o ver y no saben si es que se venden en el estadio, no quieren ir, como se dice, no quieren ir y después encontrarse con la sorpresa que no se vende. Son diferentes situaciones, pero esperemos que sí, ¿verdad? El equipo en sí estamos bien, estamos motivados, sabemos de la importancia que tiene este encuentro. O sea, el último encuentro que llegamos un poco, o sea, bien oxigenados, vamos a decir, después afrontamos una seguidilla de partidos más que importantes, ¿verdad? Porque ahora tenemos el partido contra Tacuarí, después tenemos el partido contra Paranaense, 2-3 días después ya tenemos contra Nacional, después viajamos a Montevideo y al regreso tenemos otra vez el juego contra Cerro Porteño, ¿verdad? Yo creo que este es el partido donde estamos bien enteros físicamente y tenemos que aprovechar. Héctor, por ahí no te tocó el grupo, digamos, más atractivo, ¿verdad?, de la Sudamericana. Trinidense le pegó, a usted le toca Paranaense, que seguramente va a traer un poco de gente, pero la pregunta que me hacía, ¿ya saben cómo viajar a Rayo Zuliano? Vos sabés que parecen distancias cortas, pero al final los costos son mucho más altos porque